porque es un sector muy contaminante, es el responsable de cerca del 3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, lo cual lo coloca en el centro del debate sobre la descarbonización, ¿no? Pensar que España rivaliza con India en número de pasajeros. Tenemos 40 millones de habitantes y la India 1.400 millones de personas. Turkish Airlines con Turquía. No sé si ahora mismo sigue siendo estratégico, porque esto fue una apuesta europea hace muchísimo tiempo, si es estratégico tener una aerolínea de bandera o cómo funciona exactamente este mercado. Es fundamental hablar de esa competición Airbus-Boeing, porque durante décadas Boeing ha llevado la delantera, pero es verdad que en los últimos años ha sufrido importantes pérdidas por problemas de calidad de sus aviones. Tras distintas investigaciones se acabó comprobando que Boeing no estaba cumpliendo con los mínimos de seguridad. Para empezar, la Segunda Guerra Mundial se ganaba en el aire y esto hizo que buena parte de la producción de conflictos se centrase en la industria aeronáutica. El desarrollo de la aviación iba a cambiar la percepción de los mapas y de los centros de poder. Y así surgió una idea que es: para dominar el mundo hay que dominar el aire. Mi abuela me contó hace poco que ella en los 60 a Panamá tardó 16 días en barco. Para que veamos lo que era, y ahora te lo haces en avión y en 10 horas estás en Panamá. Sí. La forma en la que percibimos el mundo hoy en día no se entiende sin la posibilidad de recorrerlo en tan poco tiempo. Los humanos siempre hemos soñado con volar, pero no hace tanto que podemos hacerlo. La aviación fue toda una revolución que ha cambiado la forma en la que vemos el mundo, acercándonos más los unos a los otros, pero también haciéndonos más vulnerables. Hoy, este sector, estratégico pero muy contaminante, afronta retos importantes a los que no puede volver la espalda. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del transporte aéreo, la revolución del aire. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio de Altos Vuelos nos acompañan Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí muy bien, muy contenta de hacer este episodio, la verdad. Claro, Sí, así sí. está contenta. De chill. Tú, Eduardo, ya te has sacado, iba a decir el copazo, no, aquí el refresco, como si te hubiesen pasado con el carrito del avión. ¿Quiere usted Yo algo? soy como Dicho... otras épocas, Fernando. Claro. Otras épocas. Don Draper. Café, Don pomelo, Draper. hielo. Suenas a Don Draper. Una pesicolit, una bebida de refresco que me Exactamente, estoy tomando. de color Sí. marrón. Claro. Efectivamente. Hasta que no pague no se dice el nombre de la marca en esta Exactamente, empresa. exactamente. Pero bueno, veníamos de un episodio sobre transporte en el mar. Hoy nos vamos un poquito más para arriba. ¿Por qué hablamos hoy del transporte aéreo? Porque a lo mejor hay algún oyente, es que estas fechas son muy de eso, que a lo mejor no está escuchando en un avión. Ya. No hay wifi, pero se lo habrá descargado, gente previsora. Eso mola mucho, ¿no? Oírnos ahí en un avión. Es como la gente que las escuchaba en compañías la arena. aéreas no tienen en plan podcast metidos en sus pools. Sí, pero Sí, no sé si pero- el nuestro. pero Deberían, pero ojalá no el sé si lo nuestro. tienen. Hombre, joder, ¿Alguna compañía estaría muy aérea? bien. Oye, pues Claro. si quieren cerramos un acuerdo. CC, compañías Claro, aéreas. no CC, vamos, compañías o sea, aéreas. A mí no sé, me parece algo súper entretenido. Sí, pero Está muy bien las pelis que se ponen en los aviones, ¿eh? hubo un oyente que escuchó, creo que el de transporte marítimo, desde un barco. Bueno, es que nos mandó una Sí. foto. y era un fotón con un arcoíris y tal. Sí, no sí, me acuerdo sí. ahora El nombre, yo tampoco, yo lo leí, Te sí, queremos, pero te tenemos en cuenta, que sepas que hemos visto tu correo, pero que nos escuchaba yendo en barco. Y por supuesto, el de la arena, había gente escuchando en el de la playa, que eso es más mundano, más cercano y coloquial. Pero bueno, un saludo a los que viajan en avión. Así que, ¿por qué hablamos hoy del transporte aéreo? Pues Fer, porque hicimos el del transporte marítimo y este es un poco complementario. O sea, si hablamos al final del transporte marítimo, tendremos también que hablar del transporte aéreo. Ya tocarán otros. No sé. Transporte espacial. Transporte en el tiempo. En el tiempo, eso es. En plan, Claro. otras dimensiones. No, yo Efectivamente. creo que los oyentes no quieren oírnos a No. teorizar sobre otras No, dimensiones. la No verdad va a que haber no. ovnis aquí. Bueno, pero a lo mejor algún día algún capítulo con alguien experto en tema científico, rollo un Stephen Hawking, en tema, ¿sabes? experto en tema científico. O sea, Ojo. No, tema cuántico. Aquí tenemos que Ah. poner como unos paréntesis de que estamos grabando esto ya como muy cansados, ¿vale? Bueno, Claro. estamos Es cansados, es agosto. agosto. Estamos Alba se va de agosto. vacaciones y entonces está celebrando que se pira. Entonces Alba, estoy ya, claro, estoy está- ya como... Estamos está ya ya- como con la última neurona. Vas a tirar los apuntes ahora cuando acabemos. Alba está ya con medio embrague puesto para Vamos, salir. hasta luego, Mi, adiós, mi, queda ahí. mi. Claro. Así, pero Modo bueno. avión, el móvil y ya está. Pero bueno, por volver un poco al carril, al final tenemos que pensar que si el transporte marítimo hizo posible toda la globalización, como lo vimos en ese capítulo, el avión lo que supuso fue una aceleración de todo esto. Su desarrollo fue una revolución que se llevó a cabo, además, en muy pocas décadas y que cambió por completo
las relaciones a nivel global. O sea, y también Sí. incluso la distancia, la geografía, por así decirlo, ¿no? Hizo posible que estuviéramos en la otra punta del mundo no ya en unos pocos días, sino en horas. Claro, eso ahora nos parece bastante normal. En plan, me voy a Nueva York y tardo 8 horas. Pues más o menos, ¿no? 8 o 9 horas creo que es lo que se tarda en Nueva York. Sí, por ahí. Tampoco mucho. Y antes tenías que ir en barco, evitar Bueno, los a mí, icebergs. mi hay abuela gente que me no lo contó, consiguió. mi abuela me contó hace poco que ella en los 60 a Panamá, cuando se fue para allá, Sí. tardó 16 días en barco. Bueno, unas vacaciones. Sí, Vacaciones bueno, en pero mar. para que veamos lo que era y ahora te lo haces en avión y en 10 horas estás en Panamá. Sí. El tema es que esto no solo es un cambio estratégico y económico, sino también sociológico, porque Claro. la forma en la que percibimos el mundo hoy en día no se entiende precisamente sin eso, sin la posibilidad de recorrerlo en tan poco tiempo. Claro. Y también hablamos del transporte aéreo, porque es un sector muy contaminante, es el responsable de cerca del 3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, lo cual lo coloca en el centro del debate sobre la descarbonización, ¿no? Y en un contexto de crisis climática es bastante interesante ver los retos a los que se enfrenta el sector y también las alternativas que está explorando, si es que está explorando alguna, ¿no? Y, a ver, aquí también sabemos que en el transporte aéreo pues podríamos incluir los cohetes, la carrera espacial. Hay un momento de la historia en el que esto da un salto y podríamos irnos por esa derivada, pero no lo vamos a hacer. Entonces, aviso a los oyentes de que nos vamos a mantener en este lado de la atmósfera y que ya en otros episodios y eso pues podemos tratar Hay un montón la de exploración ingenieros ahora espacial. diciendo no, apagando, Claro, parando el podcast. Hablando de ingenieros, sé que le he dedicado otros episodios, pero este episodio sí que se lo quiero dedicar a mi hermano porque me ha ayudado mucho. En plan, le pedí bibliografía, ayuda a que me explicase cosas ingenieriles y la verdad que el tío me mandó un documento con todo muy bien explicado, así que nada, va para Miguel porque me ayudó mucho haciendo este episodio, la verdad. A pesar de que ya le has pegado el hachazo de esto no va de cohetes, va solo de aviones. Sí, no, Que en el de los- cuando hablemos de cohetes y de exploración espacial, pues le volvería a pedir ayuda porque Claro. ese sí que ya es como su tema del todo. Le Claro. pedimos básicamente. notas de voz al que hermano los, de que Alba. los- que los avionetos rebajen un poco sus expectativas. Con esto llegará algún momento temas espaciales, pero hoy no es ese día. Hoy solo vamos a hablar del transporte por el aire. Que por cierto, en este episodio también vamos a hablar de polémicas relacionadas con si viajar en avión, si hay que dejar de viajar en avión o no, de Taylor Swift yendo a por el pan en avión, este tipo de Ahora, cosas que con el en nuevo términos- disco ya verás ahí, Claro. el CO2. es un Ahí. Picasso. Pues ese tipo de debates hay que abordarlos de cara a la pata más medioambiental. Pero bueno, es interesante también que antes de abordar esa historia del transporte aéreo, que es fantástica y maravillosa, hagamos también una propia radiografía del sector, ¿no? De qué abarca, en qué consiste, qué números tiene, qué es lo que más mueve ahora mismo el transporte aéreo en el mundo. Pues mira, Fer, lo que más mueve el transporte aéreo son pasajeros, o sea, principalmente en avión, que es el medio de transporte mayoritario, aunque, como sabemos, existen otros, pues por ejemplo, el helicóptero, ¿no? Pero en términos relativos, pues son minoritarios en cuanto a lo que es transporte aéreo, pensamos en el avión porque es lo que más se utiliza, Claro. básicamente, ¿no? Además, es el más utilizado para viajes internacionales. Para que nos hagamos una idea, en 2023 se registraron más de 4.000 millones de pasajeros, no equivale a 4.000 millones de personas, No, o sea, si has viajado 10 veces, pues... eres uno de esos, has sido varias veces un pasajero, claro, ¿no? exactamente. No obstante, es un número que no para de crecer. De hecho, ya hemos superado las cifras pre-pandemia cuando los viajes comerciales cayeron en picado. Y entonces había ahí una preocupación en el sector de, oye, tenemos que recuperar estos números y se ha hecho y sin ningún problema, ¿no? El transporte aéreo también mueve mercancías, aunque sea de una forma minoritaria, porque un 1% del total en comparación con el transporte por carretera y marítimo. En el fondo es una cosa mucho más residual, ¿no? Sí. Sin embargo, sí que transporta mercancías de más valor. Por ejemplo, como medicinas, ayuda humanitaria, tecnología puntera, productos muy delicados o perecederos. Es decir, si aquí hemos hablado mucho del transporte marítimo, los contenedores, esos transportes que permiten pues, llevar de un continente a otro miles de productos de todo tipo, pero de cualquier valor. Al transporte aéreo le da como unas cosas más de valor añadido y Claro. eso hace que sea más El costoso, transporte pero también... premium. Eso es, pero también más estratégico en cierto sentido, ¿no? Aunque aquí cada vez hay menos diferencia, porque cuanto más costoso se hace el transporte marítimo, pues por ejemplo con los bloqueos, los ataques, que se les obliga a bordear África, pues mejor sale transportar en avión. Entonces, bueno, son como dos transportes que son complementarios, casi que el transporte aéreo a nivel de mercancías hace de ayuda y de elemento extra al transporte Que esto en marítimo. los aeropuertos a veces lo ves, el típico avión amarillo, estos de, yo que sé, un DHL, Bueno, que es es lo que- que más me suena, pues esos llevan solo es que hay mercancías. un montón, o sea,
pensamos que la gente que hace el curso de piloto se mete normalmente a una compañía aérea, pero muchos se meten a piloto comercial. Es decir, Claro. yo conozco a varios que empezaron como pilotos de transporte. pasajeros. No, Ah, al de contrario, transporte. de transporte. Y luego ya dieron el salto a una aerolínea de Claro. transporte. Primero empiezas con cosas que no se mueven y luego con cosas que sí. No, pero que hay un negocio muy grande que no se ve. Sí, y sí, luego sí. y está creciendo, porque yo estaba acordándome que de hecho Fer también lo conoce, una anécdota de. Estuvimos con una. Voy a contar la historia. Vale, pues nada. Ya está. No, pero explica mucho esto. Vámonos, ya no te puedes ir de vacaciones, Estuvimos Salva. hablando con una persona que tenía una tienda, un bazar, que traía cosas de. Una persona de origen chino. Sí, que traía cosas de allí, y ella nos decía que con el aumento del coste de los contenedores habían los- de empezado los a fletes. traerlo en avión, pero que habían tenido un problema porque unas grandes páginas web chinas de productos Donde de esto, compra mucha gente. donde compran muchísima gente, empieza una con T y otra con S, entonces esas compañías lo que habían hecho es comprar todo el espacio en los aviones para así poder mandar la mercancía a tiempo, y estaba encareciéndose muchísimo el transporte aéreo. Bueno, es que no quedaba espacio. Que esto a lo mejor te suena más que como una anécdota random de Eduardo. Hace unos meses hubo cierto pico de viralidad de unos vídeos que decían: no, las personas de origen chino se están yendo de España, ¿qué estará pasando? Ya el rollo conspiranoico de siempre, ¿no? Y era Sí. como, no, es que en realidad muchos de los negocios tradicionales que han llevado este tipo Los de personas, bazares y tipo todo. bazares o tiendas de, pues, de cosas así un poco cotidianas, ya han perdido la capacidad competitiva al no poder traer desde Justo. China esos productos tan baratos. Y que ya- mucha gente los compra en estas tiendas. Claro, como los precios de por barco se han encarecido mucho, ya no es rentable. Había incluso tiendas que lo preferían ya traer en avión porque les llega más rápido y les compensaba, pero aún así, estas tiendas que mencionaba Eduardo han saturado el mercado. En realidad han roto los intermediarios, porque tú Claro. antes tenías al chino que contactaba con China y te traía el producto de China. Ahora directamente tú vas al mercado de China con estas webs y te lo traes de allí. Eso Claro. es. Y entonces esos negocios, pues el típico del bazar de toda la vida, habían perdido completamente su hueco en el mercado, los estaban cerrando y se estaban volviendo a China o se estaban dedicando a montando otros, bares. Esta a mujer otros- había a otros montado un bar. negocios, Ujú. efectivamente. Entonces que ahí también hay una cosa muy interesante relacionada con la capacidad competitiva que te da o te quita. También muy cotidiana, ¿no? Sí. No, por supuesto, claro, que muchas zonas de las ciudades pues cerraban, y eso nunca era un poco la coña, ¿no? Pues hay un bazar cerrado, madre mía, ¿qué estará pasando? Pues sí, Viene es el que- Pues COVID, esto. viene el COVID. Ya- Pues ya empiezan esto, a cerrar, esto estaba efectivamente. Y relacionado con esto, ¿en qué países se vuela más? Ya que estamos hablando de 4.000 millones de pasajeros en el mundo, pues supongo que será bastante gente, que no serán pocas personas. ¿Hay algún sitio donde sean más asiduos los pasajeros? Sí, o sea, si nos fijamos en el transporte de personas, el país que más pasajeros emite es Estados Unidos, Vale. que emite como más de 800 millones de pasajeros, eso el año pasado, en 2024. El siguiente es China, con No necesariamente hacia afuera, sino que se internamente. vuela. General. Claro. En general. Claro, son 800 millones. Que en Estados Pues sí. Unidos, hasta la ciudad más mierdosa, tiene un pedazo de aeropuerto descomunal. Pero también es que es un país en el que las distancias son Claro, muy largas. claro, O sea, claro. entonces, sobre todo los nodos, los núcleos económicos tan lejos, y el avión viene bien, ¿no? Claro. Luego el siguiente es China, con 741 millones. ¿Tiene sentido? Sí, pero a mí me ha sorprendido porque son 1.300 millones de personas. Estados Unidos son 300, que Ya. todavía falta un montón. Ujú. Reino Unido, 261 millones. Ujú. Y ojo, porque España, o sea, en los últimos años ha estado siempre dentro del top 5. Es decir, nuestro Mira. mercado tiene unos 241 millones de pasajeros. El quinto es la India. A mí esto me flipó pensar que España rivaliza con India en número de pasajeros. Estamos hablando de un país de 40. Claro, de con 40 Estados Unidos también, Sí, con Reino Unido. Sí, coño, pero que Está en tenemos el- 40 millones de habitantes Ya, y la ya. India 1.400 millones de personas. Sí, pero aquí, por ejemplo, te diría que creo que influye mucho el estar aspirando a 100 millones de turistas al Claro, año. esto no es, Sí, esto no es claro, ne- claro. Supongo que van y vienen en avión y esos son Claro. dos trayectos. Esto Totalmente. aquí vemos también mucho, luego lo veremos ahora con el tema de las conexiones internacionales, en eso por eso gana tanto Europa. Claro. Al final, a la hora de emitir pasajeros no significa que sean necesariamente tus propios nacionales o Claro. la gente que vive en tu país simplemente, sino que es gente que sale de tus aeropuertos, Justo. básicamente. Sí, o, o que pasa- hace o bueno, esca- o o hace escala. pasajeros o número de pasajeros que salen de tus aeropuertos. Claro. Claro, pero y si el tamaño del país importa, en Estados Unidos pesan mucho también, eso es lo que hemos comentado, los vuelos nacionales, y lo mismo podemos decir del tráfico de mercancías. Ujú. De nuevo, Estados Unidos y China son los que tienen los mercados domésticos más amplios. Claro. Al final tiene un mercado interno, sobre todo Estados Unidos es muy Y fuerte. distancias muy grandes que
te obligan, en cierta medida, a coger el avión para cubrir ese trayecto. Pero aquí hay una cosa que tiene que ver con lo que decía Alba, que no nos tenemos que fijar solo en los pasajeros, sino también en la conectividad. Porque hay países que destacan porque sus aeropuertos son los hubs, los nodos internacionales que sirven de conexión entre distintas zonas del mundo. Aquí vamos a proyectar un mapa de Álvaro, nuestro compañero, Álvaro Merino, que es un pedazo de mapa que básicamente es de los hubs de transporte, son los 20 aeropuertos con más conexiones. Estambul es el aeropuerto con más conexiones internacionales, o sea, básicamente esa idea de el puente entre Oriente y Occidente. Después tenemos Frankfurt, detrás de él el de París-Charles de Gaulle, el otro no, ese que está a tomar por saco, Orly está demasiado lejos. Tenemos también Ámsterdam, luego Chicago, Dubái. Vemos claramente la primacía europea, pero poco a poco están creciendo muchísimo los países del Golfo. Dubái, Abu Dhabi, Qatar. Dubái es el sexto, Es el sexto, poca broma. O sea, Shanghái el octavo. Es que ahí Álvaro Emirates ha ha puesto... rodeado como toda la parte de los aeropuertos europeos, que claramente destaca mucho, Claro, aunque que estén se vea arriba y Cajazún. abajo dentro de esa escala. Pero claro, luego nos alejamos un poco, vemos Estambul, vemos Dubái, y decimos, ostras, vaya números, ¿no? Y además unos pedazo de aeropuertos. O sea, yo en Doha estuve una vez, volveré a estar dentro de poco y flipas con ese aeropuerto. Pero aquí Doha, por ejemplo, no está, ya. no sale. No. Yo recuerdo el de Frankfurt, una escala es monstruoso y había... Hacía hasta los Jumbo de Lufthansa, por ahí había como 3 o 4 que dice, estos aviones no pueden ir a cualquier lado, y era gigantesco. Yo tengo el recuerdo del de Ámsterdam, que yo yo hice Erasmus en Países Bajos, entonces fui mucho al aeropuerto de Schiphol, al aeropuerto de Ámsterdam, y es un aeropuerto absolutamente inmenso en el que yo recuerdo recorrer como pasillos enteros para llegar la última terminal para coger el último finger del último vuelo, y te iban poniendo como los tiempos de 40 minutos para llegar a tu puerta, 30 minutos. Sí, era una cosa y además como que las dimensiones no las calculabas bien y decías, llega un momento y decías, esto es enorme, y yo cuando había entrado aquí no tenía la imagen de que esto fuese tan grande. Bueno, demencial, Schiphol es demencial. Esas cosas me generan mucha ansiedad. Pero bueno, ahora si hablamos de esos en pasajeros, en mercancías, por ejemplo, el que lo peta con diferencia es Hong Kong, luego tenemos Memphis, es decir, interno en Estados Unidos, y luego Shanghái. Es decir, de nuevo vemos el peso de los mercados de Estados Unidos, pero también el asiático, que es donde está concentrado todo. Claro, y aquí es interesante hacer la comparación con el episodio del transporte marítimo en el que hablábamos de la circunvalación de la navegación alrededor del mundo y esos pasos estratégicos, ¿no? Aquí no existen los choke points, esos puntos de estrangulamiento, pero sí zonas estratégicas del mundo donde se concentran esas rutas aéreas. Aquí no nos preocupa tanto que un barco atasque el canal de Suez o que los hutíes ataquen el paso de Bab al-Mandeb, pero sí el cierre del espacio aéreo, algo que sucede especialmente en tiempos de conflicto. Por ejemplo, los aeropuertos del Golfo han sufrido numerosos cierres del espacio aéreo por distintos conflictos, pues las guerras contra Israel, invasión de Irak, los recientes ataques también contra Irán, y esto lleva a la cancelación y el desvío de vuelos, ¿no? Rusia y Ucrania pues son otro ejemplo, porque aquí vemos el bloqueo de rutas desde Europa es parte de las sanciones a Rusia, lo que le supone pérdidas de miles de millones de dólares para su sector aéreo. A través de Turquía. Es muy importante, ¿no? Y lo bueno del aire es que un bloqueo, por un lado, puede suponer una oportunidad en otro lugar, es decir, no es tan estratégico como la parte terrenal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo vemos mucho con el caso del aeropuerto de Anchorage en Alaska durante la Guerra Fría, que es que como el espacio aéreo soviético estaba cerrado a Occidente, se tardaba cerca de 36 horas en llegar a Asia, y entonces Anchorage se convirtió en el hub para bordear la Unión Soviética y acortar esta distancia 17 horas. Aquí estamos proyectando otro mapa, lo dejaremos todo en la descripción, de cómo se vio ese desbloqueo del espacio aéreo soviético y cómo se van acortando los tiempos, y justo aparece ese Anchorage en Alaska como punto estratégico, súper los interesante. grandes ganadores de la caída de la URSS fueron las aerolíneas, básicamente. Básicamente. Esta pieza de Álvaro se puede leer en la web y está muy chulo. Luego yo pensaba en los volcanes. Por ejemplo, claro, eso te revienta todo. De hecho, uno de los casos que ponían, claro, aquí hablo de desastres, obviamente hay desastres naturales que no puedes prever, y lo del volcán de nombre impronunciable de Islandia fue un problemón para el espacio aéreo europeo que cerró, pues no sé si todos los espacios aéreos, pero una buena parte de los espacios aéreos de los países europeos fue brutal. Y claro, son catástrofes naturales con las que tienes que lidiar. Y no ha sido hace poco en Heathrow un ciberataque o algo así, ¿no os acordáis que lo dejó? Pero una cosa es que se cierre un aeropuerto, que se cancelen vuelos y tal, y otra cosa es el cierre del espacio aéreo de un país. O sea, una cosa es fallo de infraestructura y otra cosa es que tú como país o como una región específica bloquees
es Claro. que se pueda volar por ahí. Ya. Que el cielo esté cerrado, básicamente. Que eso es más complicado, aunque ocurre. Aunque, bueno, ahora porque estamos hablando de aeropuertos, pero en el sector aéreo, lógicamente, las aerolíneas son un elemento fundamental. Hablábamos antes, por ejemplo, de cómo Qatar o Emiratos Árabes se estaban posicionando como grandes hubs, ahora que se usa mucho la palabra hub, a nivel global, el rollo de este-oeste, y se me viene a la cabeza que luego también todos estos países han hecho una apuesta muy fuerte por tener aerolíneas importantes y además conocidas. Emirates, para el caso de Emiratos, Qatar Airways, no hace falta aclararlo, Turkish Airlines con Sí. Turquía. No sé si ahora mismo sigue siendo estratégico, porque esto fue una apuesta europea hace muchísimo tiempo, si es estratégico tener una aerolínea de bandera o cómo funciona exactamente este mercado. Sí, además esto yo creo que en la oficina alguna vez lo hemos hablado, la importancia para un país de tener una aerolínea nacional, o sea, es una cuestión de seguridad nacional, y luego está también la proyección diplomática, es decir, la respuesta a la pregunta claramente es sí, porque es estratégico tener una aerolínea de bandera para cualquier estado, no solo a nivel comercial, que al final pues, se une a su estrategia de convertirse en un hub internacional, sino sobre todo como poder blando. Yo ahí no me voy a profundizar, pero el ejemplo de Turkish, si alguien o sea, algún chaval que nos esté escuchando quiere hacer un TFG, un TFM, que últimamente me escriben por Instagram, no tengo que escribir uno para un TFG. Vale. Un TFG sobre Turkish Airlines como herramienta diplomática de Turquía es bestial ese tema. Pero bueno, ahí lo dejo. No voy a seguir. Pero nos de regalando nada, ideas. de No, nada. pero se ve muy bien con los países del Golfo también, ¿no? Apuestan por aerolíneas que dan un servicio premium asociado al lujo y eso se ve también muy bien en el desarrollo de sus ciudades, con esos rascacielos, centros comerciales al final y los aeropuertos también. Por eso yo os digo, a mí me dejó impresionadísimo el de Doha, creo que el de Dubái es también la rehostia. Entonces, al final es una forma... Esa boca, hombre. Bueno, es que Estás emocionado. es que flipas, o sea, de verdad, cuando llegas ahí hay una especie de cúpula enorme. Bueno, es que tienes tiendas de lujo que yo no había visto en mi vida. O sea, me di cuenta Bueno, de lo Eduardo, pobre que soy. Que yo es en Aluche, también te Sí, digo. pero o sea, yo- sí. no en Serrano. Pues ya, pero es que había tiendas que yo le decía a mi pareja, digo, ¿y esto qué marca es? ¿Sabes? Claro, eres tan pobre Que ni la conocía. Que ni conocía. ni concibes Claro. ese nivel de lujo. Es como Calvin Klein. Pero bueno, al final también esas aerolíneas, la imagen que dan es una forma de decirle al mundo que eres rico, poderoso, sofisticado, que eres capaz de traer inversiones. Esto también se dio muchísimo con las independencias africanas. O sea, hubo un boom Sí. de aerolíneas africanas en su Sí. momento. Pues yo recuerdo Idi Amin tenían como la aerolínea ugandesa. Es decir, como que eso siempre Hay se... Wanda, por ejemplo, que es la de Etiopía, que también Sí, es Ethiopian potentilla. Airlines. Sí. Entonces, por ejemplo, Qatar ha utilizado su aerolínea insignia como también un elemento de diplomacia. Por ejemplo, ante catástrofes o crisis internacionales, o sea, hay aerolíneas que se prestan a ello. En el caso de Afganistán fue Qatar Airways en la que hubo... Con los talibán. Sí, hubo compañías aéreas de países que tenían cierta capacidad de negociación con el nuevo gobierno talibán que facilitaron o ayudaron en ese desalojo. Turquía hizo lo mismo con Somalia y la crisis humanitaria que hubo en el país. Ahora bien, esto no quiere decir que estas aerolíneas sean las mayores del mundo. A nivel de volumen de pasajeros, lo dominan las estadounidenses American y Delta Sí. y la irlandesa Ryanair. Luego tenemos las chinas, China Southern Group o Air China. Y aquí estamos proyectando un gráfico también bastante chulo. Muy chulo esto. A mí este tipo de gráfico me parece una fantasía, que ves cómo se dividen todos y flipas el trozo de pastel que tiene Ryanair a nivel un círculo europeo. y cada aerolínea tiene Y luego, una parte de la cuota de mercado que le corresponde. los españoles que nos estén escuchando, Iberia estaría metido en IAG, abajo Sí. con España-Reino Unido. Ujú. Iberia y British Airways, que es Exactamente, la que fusión son- que da sí. lugar a IAG. También está Lufthansa, Wizz Air, también una low cost Lufthansa húngara. es de los más potentes de... Sí. Y aquí sí, claramente Ryanair la... ¿Cuál era la aerolínea que siempre quería Don Draper? Panam. Panam, que ya quebró. Sí, No, Panam tenían, y Mohawk. Mohawk. Mohawk, que era la regional esa. Mohawk, que No era tenía una pinta American muy rara. Airlines. No llegó No, un momento... jugaban con varias. Era Sí. American Airlines Y porque, Panam. y Panam y Mohawk. Mohawk también, sí. Panam, porque en esa época Panam era Era como la muy, más muy tal. potente. De hecho, Sí, creo sí, que es en sí. la peli esta de Atrápame si puedes, la de Leonardo DiCaprio. Él se hace piloto de la Panam, Sí, que es era como verdad. la gran aerolínea La de prestigio Panamericana, sí, sí. en Estados Unidos en esa época. Luego ya digo, quebró y el mundo siguió adelante. Pero bueno, esto en términos de pues, lo volumen de pasajeros y demás. Pero no sé si a nivel de beneficios
pasta, básicamente, cuáles son las más potentes o si estas que manejan tantos pasajeros luego se traducen en viruta. Pues a ver, aquí entramos en un buen melón, porque si nos fijamos en los ingresos solamente, destacan las estadounidenses Delta, United y American Airlines, pero si tenemos en cuenta los beneficios netos, es decir, que restamos los costes, Emirates es precisamente la más rentable, seguida de nuevo de Delta, United y Turkish. O sea, aquí vemos un auge de esas de Golfo y de Turquía, ¿no? De hecho, según estos beneficios netos, algunas aerolíneas chinas no salen nada bien paradas porque China Eastern o China Southern están entre las menos rentables de 2024. Bueno. Y esto ocurre por distintos motivos, porque es que las aerolíneas se enfrentan a un aumento de los costes, especialmente de combustible, lo cual ha reducido mucho su margen de beneficios. Y en el caso de las chinas todavía le sigue afectando mucho el parón del COVID. Sí. Entonces, lo vemos muy bien en el caso de Iberia, ¿no? Lo que mencionabais de cómo se han fusionado, que desde 2010 pertenece a un holding empresarial que es International Airlines Group, en el que también están British Airways, está Vueling, de cómo ellos con esas ¿cómo se llama? Como que consorcios, como alianzas, gracias, sí. Alianzas, consorcios, pues como que consiguen hacer frente a unos costes cada vez más elevados. Aquí veíamos también, por ejemplo, que Air France, que es también una mítica, está asociada, está fusionada con KLM, que es la mítica neerlandesa. Claro. Entonces que muchas aerolíneas también han tendido a la fusión con otras para intentar sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. Eso es. Y aquí, por otro lado, las compañías de bandera como las del Golfo son estatales y, por lo tanto, reciben subsidios por parte de sus gobiernos, lo que les permite ampliar su margen de beneficios y competir de una forma más holgada, ¿no? Esto es algo que además muchas compañías europeas han denunciado diciendo que es competencia desleal y tal, y en el fondo es parecido a eso de la industria china, ¿no? Una industria muy subvencionada, por lo tanto muy fuerte, y que parece que hace competencia desleal o que sigue otras estrategias que son perjudiciales para la libre competencia. Desde luego juegan con alguna ayuda, que eso pues todo lo hace más fácil, claro. Y no solo, no pensemos que esto es problema el problema de financiación es algo que afecta a unas pocas aerolíneas. Al final, como es un sector que depende tanto de fluctuaciones en el precio del combustible, también de los flujos económicos, muchas lo que hacen es optar por ampliar el negocio y ofrecer servicios adicionales, además del de la pura venta de billetes, ¿no? Yo aquí todos tenemos en la cabeza el modelo de Ryanair, o sea, operan desde aeropuertos o terminales secundarias, más baratas, te cobran por respirar, por la maleta mide 1 centímetro más, te clavo 50 euros, por todo tipo de... Te sacan la lotería esa en medio del vuelo, colonias... Entrar en su web es ir a un campo de minas, porque le das un botón y me he equivocado, ¿sabes? Entonces, al final, tienes un montón de alicientes para poder rentabilizar más el servicio, ¿no? Todo es con el objetivo de seguir compitiendo por precio, aunque el consumidor tiene una sensación de que aunque es más barato, tú tienes el feeling de que te están timando todo el rato. Claro. O sea, es un poco esa sensación. Sí, de que lo que dejas de pagar en el billete se lo cobran por el otro. Claro, pero es que no son las únicas que tienen esta estrategia. Ahora mismo, las principales aerolíneas estadounidenses como Delta, United o American también mantienen el margen de beneficio gracias al mítico programa de puntos de la tarjeta cuanto más lo usas. No es lo mismo una tarjeta de puntos de fidelización que vender colonias en el claro, avión. Igual. No es lo mismo, pero llama la atención que todas tienen como una diversificación de negocio, lo cual te dice que hay unos, no sé si es llamarlo problema, pero unos retos de rentabilidad, ¿no? De conseguir mantener ese margen de beneficios, de que simplemente el hecho de viajar, aunque cada vez hay más pasajeros, cada vez se viaja más aviones y tal, tiene unos costes muy altos. Justo. Entonces, es un negocio muy interesante de analizar, porque dices, parece que están aquí montados en el dólar y, ojo, es complicado. Sí, y luego también cuestiones que no vamos a entrar hoy de que todos los vuelos tienen que ir como muy llenos o con muchísima gente para que realmente sean rentables. Como falte X% de los asientos sin vender, ese vuelo ya no es rentable. ¿Cómo se nota que Fernando es alto, ¿Por? Porque a ti te mata yo que he volado contigo, a ti te mata el que te pongan en medio y esté muy lleno y no puedas girar un poquito la pierna. Mata que no me pongan en una salida, que no lo pago, en una salida de emergencia. Fernando volando apoya la barbilla en su rodilla. Claro, las rodillitas me sufren, que yo soy es una muy persona... Yo cuando volaba con Fernando le veo ahí. Soy una persona mayor, pero en las low cost estas a veces sufro un poco. Es complicado. Va al baño y se tira todo el vuelo de pie en el baño. Como ahora nos ven sentados, no ven las alturas realmente, pero a mí en las fotos de los Ondas me preguntó mucha gente que cuánto medías. ¿Pero cuánto mide Fernando? Claro, yo hago la silla al tope de bajo. Ya. O sea, yo la tengo abajo del todo y Alba creo que la tiene al tope de alto. Sí.
Y entonces medimos lo mismo en cámara y tal. Pero bueno, sí, estos problemas del primer mundo, básicamente. Que, de todas formas, esto es por parte de las aerolíneas, o sea, al final los que dan servicio aéreo. Pero luego están también, dentro de este mundo del transporte aéreo, quienes construyen los aviones. Efectivamente. No hay vuelos sin aviones, evidentemente. Y al final, tener esa primacía de la industria aeronáutica también puede ser estratégico para muchísimos países. Y lo chulo aquí es que hay salseo, porque dentro de la industria aeronáutica hay pugnas, piques, derbis muy interesantes. Y esto creo que es interesante que lo contemos, de quién domina la industria de la construcción. O sea, esto es un capítulo entero, pero no vamos a meternos no tan en profundidad. Cosas. Sí, no. O sea, básicamente lo domina el duopolio Airbus-Boeing. O sea, más es... yo te diría, si no es un oligopolio, es un duopolio. Es decir... Bueno, es un oligopolio porque se zurran muchísimo. Bueno, o sea, hay mucha competencia. Sí, pero son dos actores principales, son dos. Luego hay otros que ahora veremos secundarios. Bipolar. Sí. Y además, conglomerado europeo y la empresa aeronáutica insignia estadounidense. Es decir, el control del aire es transatlántico, por así decirlo. Sí. Es verdad que luego hay, lo que os decía, todo un panorama de empresas más pequeñas, especializadas en ciertos componentes de los aparatos que a su vez sirven a estas dos grandes la empresas. Industria auxiliar, básicamente, claro. Sí, pero es verdad que también hay que tener en cuenta que la mayoría de estas grandes empresas producen tanto para la aviación civil como para la militar, sí. Aunque es verdad que una pesa más que otra. Por ejemplo, la estadounidense Lockheed Martin está muchísimo más enfocada en defensa. Es la del F-35, ¿no? Sí, si no Airbus tiene Airbus Military, que es su pata de... ¿no? La pata de defensa, claro. Y aquí, al final, es fundamental hablar de esa competición Airbus-Boeing, porque durante décadas Boeing ha llevado la delantera, pero es verdad que en los últimos años ha sufrido importantes pérdidas por problemas de calidad de sus aviones. O sea, dos modelos, el 737 MAX, sufrieron accidentes mortales en el 18 y en el 19 en la zona de Indonesia y Etiopía. El año pasado, uno de sus modelos de Alaska Airlines perdió parte del fuselaje y tuvo que aterrizar de emergencia, sin muertos. Sí, bien, nos alegramos. Sí. ¿Qué pasa? Que tras distintas investigaciones se acabó comprobando que Boeing no estaba cumpliendo con los mínimos de seguridad, y esto ¿qué pasa? Que ha hecho que muchas aerolíneas hayan dejado de confiar en la compañía. Y esto ha beneficiado clarísimamente a Airbus y a otros competidores más pequeños, como por ejemplo la china Comac o la brasileña Embraer, ¿no? Que están, es verdad que están lejos todavía de ser punteras, pero ahí van poquito a poco, ¿no? Embraer, bueno, tiene su cuota. Sí, en la zona de LATAM y demás, pero para que nos hagamos una idea, Boeing vendió 0 modelos en uno de los mercados más importantes de la industria, que es el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de Le Bourget, mientras que Airbus vendió cerca de 400. Madre mía. Yo me imagino al pobre señor de Boeing del stand, el comercial de Boeing, viendo la cola de Airbus así, diciendo, madre, el amor hermoso. Luego, la que me va a caer. Y ya por cerrar un poco esto, que no, o sea, la historia daría para mucho más, pero vamos a aligerarlo así. Y además también aquí, matiz, Boeing tenía problemas porque estaban en huelga sus plantas en Estados Unidos, traían muchas piezas de China que no cumplían los estándares de calidad. Sí, que no podían traquearlo. Claro, Airbus fabrica todo en Europa. O sea, el modelo Airbus, yo soy un gran defensor del modelo Airbus, porque en Europa se ha demostrado que ha funcionado bien. O sea, tú básicamente lo tienes, cada país produce componentes. Sí, y ese trozo además se hace con otras empresas complementarias de la zona. Entonces genera un tejido industrial amplio y eso te permite una capacidad competitiva que Estados Unidos no lo tiene. Claro, también aquí una recomendación, si os interesa toda esta competición de Boeing, bueno, sobre todo la parte como la caída en desgracia de Boeing, hay un documental muy interesante que se llama Downfall, The Case Against Boeing, que mola mucho y te habla precisamente de los dos, de por qué ocurrieron los dos accidentes de 2018 y 2019 y de todo el modelo que hay detrás, ¿no? De cómo Boeing apostó por una reducción de costes absoluta, de vamos a economizar esto, y eso les llevó a abandonar una cultura empresarial basada en la seguridad y en la calidad por otra que se focalizaba en la rapidez, ¿no? y en los beneficios inmediatos. Y eso al final ha tenido como efecto accidentes mortales y una pérdida de competitividad espectacular. Es muy interesante, tiene un puntito sensacionalista, pero yo creo que mola mucho para entender qué pasó y además te lo explican muy bien. Yo de repente entiendo lo que es el sistema MCAS, ¿sabes? Que es lo que hizo que que ocurrieran estos accidentes. Tu hermano está orgulloso. Sí, por lo visto sí. Claro. Sí, además, para cacharros de alta tecnología, que un avión lo es, reducir, o sea, intentar ahorrar, eso sale muy caro. No puedes ahorrar por ese lado. Entonces, lo que vemos es que el sector aeronáutico, bien sea desde, yo qué sé, la parte de las aerolíneas o
desde la industria, que al final es un sector estratégico tanto a nivel económico como de seguridad. Y lo que tenemos es que el aire es un espacio geopolítico clave, esto lo hemos comentado aquí en este podcast alguna vez, tanto o más que el terrestre y el marítimo. Pero esta cuestión de la relevancia geopolítica del aire, en términos históricos, es bastante reciente. Creo que no escapa a nadie. Porque al final la aviación moderna, tal y como la conocemos, ojo, es que no tiene ni un siglo. Y esto es muy interesante para hacer un poco la dimensión histórica de dónde estamos y el dónde venimos. Porque al final, ¿desde cuándo hemos intentado volar los humanos? Bueno, pues el interés por el aire y el vuelo es algo intrínseco del ser humano, porque a lo largo de la historia miles de personas han mirado con fascinación a los pájaros, su capacidad de volar, y hay multitud de mitos por todo el mundo sobre deidades y humanos que vuelan. Tal vez el más conocido es el mito griego de Ícaro, ¿no? Que se quemó las alas de cera por volar demasiado cerca del sol, ¿no? Que es una fábula sobre los límites de la ambición. Pero esta moraleja de Ícaro no ha frenado a la humanidad y hay diversas historias de los conocidos como, por ejemplo, saltadores de torres. Esta historia explícito. Esto es interesantísimo. Que bueno, su nombre es bastante autoexplicativo, ¿no? Por ejemplo, en el 1178 un hombre aprovechó la visita de un sultán a Constantinopla para demostrarle que podía volar tirándose de una torre con un armatoste que había creado hecho de telas que imitaba como a las alas de un pájaro. Evidentemente se mató el señor. Claro. Y hay registros de gente que hizo cosas parecidas tirándose de torres pensando que podía volar, ¿no? Y todos se equivocaron. Todos se equivocaron, pero bueno. Hasta que uno no. Un momento. Pero la idea que podíamos desentrañar el misterio de cómo volar, pues ya estaba ahí haciendo chup chup en las cabecitas humanas. De hecho, en el siglo XIII, el monje y filósofo Roger Bacon ya predijo que los humanos construiríamos instrumentos para poder volar, ¿no? Porque en realidad instrumentos que vuelan ya se habían inventado hace siglos. De hecho, las primeras cometas controlables datan del 1000 a.C. en China, ¿no? Sí. O sea, en el fondo hacer que cosas vuelen lo sabemos hacer. Ahora, volar nosotros, más complicado. Luego tenemos diseños de las máquinas voladoras de Leonardo da Vinci, que estaban muy lejos de poder volar, pero eran interesantísimas. Yo recuerdo, creo que fue como alrededor del año 2012-2013, que aquí en Madrid se hizo una exposición de todos los grabados de da Vinci, sobre todo de anatomía humana y también de los aparatos que vuelan, y creo que habían reproducido algún aparato, y yo recuerdo ir a esa exposición y decir, esto es maravilloso, o sea, una de estas exposiciones como muy curradas y muy interesantes. 2012 estabas en cuarto de primaria o algo así. No. Es repelente. Estaba en el instituto. Fuiste en el cole. Estaba en el instituto. Uy. Tomando apuntes Qué en la cabrón. exposición. Qué cabrón. No, pero es muy chulo ver cómo pues Da Vinci empezaba ya a hacer como con sus grabados pues a desentrañar el aire e intentar como vamos a generar una máquina que pueda volar. Luego, analizando la aerodinámica de eso, pues no tenía ningún ¿Ves? sentido. Él fue ¿no? listo y no lo probó. Eso es. O lo ¿no? probó con otros, al menos. Claro, salta tú primero. Claro, Y ahora te sigo. y una cosa importante de esta historia es que, aunque vamos a destacar algunos nombres, la historia de la aviación es algo muy colectivo, ¿no? En la que el ingenio y el trabajo de muchísimas personas diferentes ha sido determinante. Que Da Vinci dibujara una serie de aparatos que podían volar inspiró a otros que luego perfeccionaron esos modelos. Lo que hacía uno llegaba a la misma conclusión otro en otro momento en otro país. Y aquí hay una cuestión de quién llega primero. Creo que Claro. quién llega primero no significa que fuese el inventor absoluto, sino que simplemente tuvo la suerte de hacerlo. Y tal vez otros en otro momento podrían haberlo hecho. Claro. Esto además se ve muy bien con el primer instrumento con el que realmente el ser humano logró levantar el vuelo, que no fue el avión, sino fue el globo aerostático. Vale. Yo nunca he montado en un globo aerostático. Yo tampoco. Yo tampoco. Es que eso me da un poco de mal rollo, la verdad. No sé. A mí no me termino de... En Capadocia es que era muy caro. Y no me monté por eso. Joder, madre mía, el Eduardo más Y no, pero es verdad que apareciendo... en una comunión pusieron un globo aerostático a un primo lejano mío y yo no me monté porque me dio muy mal rollo. Dije, esto no... ¿Quién pone un globo aerostático en una comunión? Ya, O sea, es peor que lo del tatuador en las bodas ya. No, eso yo no lo he oído. Pero bueno, básicamente, volviendo al globo aerostático, es importante porque aquí es verdad que se desarrollaron, digamos que 2 líneas de trabajo para conseguir volar. En aparatos más ligeros que el aire, es decir, un globo sostenido con aire y las derivadas que vendrían más adelante, como los cepelines. Sí, Otro que ahora se vuelve a poner de moda, pero ya lo tocaremos ahora. mucho más Y- romántico. Y aparatos más pesados que el aire, como ahora son los aviones o los helicópteros. Los primeros en conseguir volar, como hemos comentado,
fue el globo aerostático, y quienes consiguieron que esto volara, fueron los hermanos Montgolfier en 1783 en Francia. Sí. Pero no es algo que solo les ocurriese a ellos, y esto es lo que decía Alba, y que lo descubrieron ellos y luego otros imitaron, sino que simplemente consiguieron llegar antes. Pero ya había gente intentándolo, Sí, ¿no? la idea estaba rondando por ahí. Claro, le porque estaba ocurriendo a pocas gente. semanas después, otros inventores consiguieron volar sus propios globos y se generó como una competición entre quién conseguía hacerlo más tiempo, llegar más alto, moverse. Esto también se ve muy bien en las pelis de época. Es como muy típico lo de que ponían 6 globos aerostáticos. Y Y van al parque. en ferias, Sí, de repente el sí. momento feria, y entonces hay un globo con un señor que se ve. Es un poco. No es ¿Es en los Bridgerton donde se sí, ve esto? en los Bridgerton. Y el Mago de Oz no se ve también el tema del globo aerostático, ¿o soy yo? Bueno, da igual. No Creo que tengo no, el. creo que esto, no. no puedo salir a tu No rescate. sé, no sé. Bueno, creo que el final sí, pero bueno, da Bueno, igual. la Vuelta al Mundo también sale Sí. de Julio Verne, van en globo. Sí. Podemos decir que sí. Y esto tuvo mucho impacto, lo de la invención del globo, porque claro, por lo que sea, viajar en globo, bueno, a lo mejor a las novelas de Verne cuadraba, pero no es lo más práctico del universo, y hasta que no llegan los aviones, esto del aire era un poco secundario. No sé si fue como el gran salto, A es ver, decir, el avión ya a ver. bien, esto del globo, una cosa un poco de Claro, modé. o sea, es cierto que el globo aerostático no es que fuera la revolución que veríamos con la llegada de los aviones, pero esto tampoco hay que quitarle importancia al hito de los Montgolfier y a quienes luego les sucedieron, porque el globo al final demostró que llegar al aire era posible y sentó las bases de una protoindustria que luego fue lo que hizo realmente posible la aviación tal y como la conocemos hoy en día, y también despertó el interés y el gusto de muchos, ¿no? Y es verdad que esto se suele pasar por alto, pero el globo fue estratégico porque, por ejemplo, en la guerra de secesión estadounidense o en la guerra franco-prusiana se utilizaron globos para espiar por las líneas enemigas. Es decir, ahora mandas un dron o un avión a 15 kilómetros o más y eres capaz, pero ¿qué pasa? Que en esa época pues tú te montabas en el globo y era muy útil porque podías obtener esa imagen. Pero inventaron Google Maps, básicamente. Bueno, pero que te estoy hablando del por esa siglo carretera. XIX y por ahí, final pero del siglo XIX, sí, sí. pero recordemos hace 3 años el globo chino Es flotando verdad. en Estados Unidos. Es verdad. Es decir, que tampoco es mucho más difícil de detectar un globo, lo sueltas ahí con su El camarita, globo que vaya espía. haciendo fotos y vaya pasando. Que eso Sí, es. sí. Luego, en el siglo XIX veremos el boom de la exploración de la aviación, y aquí distintas personas se pondrán a experimentar y a desarrollar las bases teóricas de la aeronáutica en distintos frentes. Porque claro, hay que comprender la aerodinámica, es decir, como la física que permite mantenerte en el aire, estudiar los materiales, explorar la propulsión. O sea, había muchos frentes abiertos. Hacía falta ¿no? mucha ciencia que a lo mejor en el siglo XII en la No. Constantinopla no estaban muy preparados. No. Entonces, como decimos, muchas personas participaron en este proceso, cada una a su manera, pero es verdad que podemos destacar 2 nombres importantes. Uno de ellos es Sir George Cayley, que era un aristócrata británico Claro. que estudió la aerodinámica y diseñó varios planeadores que aportaban grandes avances al desarrollo de los aparatos más pesados que el aire, ¿no? De hecho, consiguió volar el primer planeador tripulado, esto es importante, no tenía motor, ¿vale? En 1853. Hostia, Aquí, Bueno, está bien. ojito con el... Early adopter. con el Sir Carley. Otro caso bastante excéntrico y mi favorito de este guión es el alemán Otto Lilienthal, conocido como el hombre volador, porque realizó más de 2.000 vuelos experimentales con planeadores que él mismo diseñaba. Aquí Joder. vamos a proyectar una foto que encontramos. Del señor. Del señor. Es maravillosa. Buscad fotos de esta persona porque es increíble. Qué elegante sus alas, ¿eh? Es que Sí, es su diseño. es muy espectacular. estético. Es espectacular. Claro. En su época se le veía un poco como un showman bastante friki, la gente se reía un poco de él. Sí. Pero hay que decir que aportó muchísimo al diseño de las alas, de esa aerodinámica, de cómo aquí no me voy a poner ingenieril, pero de cómo manejarse por el aire, Claro. de qué cosas había que tener en cuenta. Y es verdad que tenía un método empírico pues un poco friki, un poco... Bueno, ensayo-error. un poco arriesgado, pero la gente luego con el tiempo se le ha reconocido que el tío era muy científico, era Claro. puro método científico sin ser él necesariamente nada de eso, sin hacerse llamar necesariamente científico. Desgraciadamente, pues se mató en uno de sus vuelos. También demostró cómo no había que hacerlo. Entonces, bueno, Claro, tanto va el cántaro a la fuente Claro. que al final se claro, rompe. pero bueno, este señor pues aportó mucho a ese estudio de cómo podía funcionar un Claro. futuro avión. El vuelo 2001 ya no le salió Ahí, al bueno de Otto. Y esto, vamos a contar la verdad, chicos. Ah, sí. Preparando este guión, queridos oyentes, Alba nos enseñó a este señor.
y planteamos que esto en realidad, si tienes tiempo, lo puedes hacer. Y el Eduardo más arenoso... No, yo planteé, os voy a contar la verdad, chicos, a la gente que nos está escuchando. Construimos un avión. Claro, yo planteé, vamos a hacer mientras hablamos, unos aviones de papel y vemos quién lo hace mejor. Pero efectivamente en este podcast no pega. Así que lo que hemos hecho es montarlo fuera a lo largo de la mañana, como es agosto, y los hemos tirado por la ventana a ver cuál era el más aerodinámico, porque es verdad que Fernando y yo, como buenos niños frikis, hacíamos aviones de papel. Aviones muy, Alba no tenías experiencia y no le ha ido mal, la verdad. Y bueno, vamos a montar un reel que luego lo podréis ver en redes. Sí, estos días lo podéis ver en nuestras redes. Ha sido demencial, o sea, se nota que estamos en agosto en la oficina y hemos tirado aviones de papel por la ventana. Pero bueno, luego se han recogido todos. Sí, luego se ha recogido todo esto es trabajo, no es que estamos aburridos, hay muchas cosas que hacer. Hombre, no íbamos a saltar por la ventana con nuestro modelo para rompernos las piernas. Yo prefiero tirar un avioncito de papel. Esto es empirismo, estamos siguiendo la estela de Lotto Lilienthal arriesgando menos, también es cierto. Pero bueno, todos estos vuelos todavía no tenían motor, planeaban básicamente, pero esta adición del motor al planador, lo que antes era un planador, básicamente cambia toda la historia de la aviación y permite dar el salto a los primeros prototipos de aviones. ¿Cuándo se incorporan más o menos los primeros motores? ¿Quiénes son los primeros en conseguir volar un avión propiamente dicho, es decir, con alas y motor? Pues lo incorporaron a finales del siglo XIX y la experimentación con motores de vapor y de gasolina es contemporánea realmente a los vuelos con planeadores de litio. O sea, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, más o menos, ¿no? Y no es casualidad porque en el fondo estamos en plena primera revolución industrial, que es un periodo en el que se experimenta con la electricidad, con los motores, en el que se desarrollaron nuevos materiales. Todo esto llega a la aviación y permite el nacimiento de la aeronáutica moderna, ¿no? Hay varios hombres que prueban a incorporar motores sin mucho éxito. Está Clement Ader, que incorporó un motor de vapor a su planeador Eleol, pero solo fue capaz de dar como un salto de 50 metros. La inercia no cuenta. No lo consideran realmente vuelo, ¿no? Claro. Luego está el estadounidense Samuel Langley, que probó con sus propios diseños financiados por el gobierno estadounidense. Aquí ya se ve cómo el poder dice, uy, esto es una línea a explorar, ¿no? También sin éxito. Y el británico Percy Pilcher, que incorporó el primer motor de gasolina, pero murió en un accidente de planeador antes de poder probarlo. Se dice que Pilcher podría haber sido el primero en poder volar un avión. Pero claro, no lo probó. Pero no llegó a tiempo. Quienes sí lo lograrían fueron los hermanos Wright, quienes tienen el título oficial de haber sido los primeros en lograr volar un planeador a motor en 1903. Pero aquí de nuevo hay muchísima polémica porque otros lograron lo mismo casi al mismo tiempo. De hecho, está el caso del brasileño Alberto Santos Dumont, que fue el primer vuelo oficialmente reconocido en Europa en 1906. Lo que pasa es que luego los Wright demostraron que ellos lo habían hecho en 1903. Lo que pasa es que estaban en su campo de su granja, en Kitty Hawk, creo que era Carolina del Norte, por ahí, ¿no? De todas formas, hay que decir que el trabajo de los hermanos Wright fue clave porque con pocos años lograron un diseño de avión capaz de volar durante más de media hora. Tenían unos diseños muy avanzados y cuidados que luego influirían en todo el desarrollo posterior y a partir de ahí ya empieza pues el verdadero boom de la aviación, tanto a nivel de interés como de desarrollo. Y aquí podemos decir que el siglo XX es el siglo del aire. Interesante que uno de los hermanos Wright murió como, pues creo que a principios de siglo, no sé exactamente en qué año, pero otro de ellos llegó a ver el nacimiento de los jets. Entonces lo leí y dije, me parece como bonito que alguien que fue el primero que pudo volar llegó a ver como hasta dónde había llegado, pues creo que se quedó como en la Segunda Guerra Mundial más o menos, su invención. Es que al final planteaos que una vez que se inventó esto, el crecimiento fue exponencial y el desarrollo fue una bestialidad. Claro. O sea, solo 6 años después del primer vuelo de los Wright, Louis Blériot, un francés, consiguió cruzar volando el Canal de la Mancha. O sea, eso ya fue... Bueno, eso si te tiras desde el acantilado, con la altura ganas el... tienes que tener la suerte de que cuando llegues a una playa. Claro, como llegues a otro acantilado... Empiezas en alto y acabas en eso bajo. Te iba a decir. La cuestión es que a principios del siglo XX, volar fue una hazaña. O sea, incluso casi un deporte. O sea, en la década de 1910, 1920 se organizaban concursos, exhibiciones aéreas, carreras. O sea, al final el aire ganó verdaderos fans que buscaban llegar más lejos, más alto... Básicamente conseguir mayores proezas y perfeccionar todos esos aviones que se estaban desarrollando. Sí. Y aunque es verdad que aquí estábamos todavía en un momento muy primigenio de ese boom, ya comienza a influir en un cambio de mentalidad. O sea, poder volar significaba cortar distancias, llegar más rápido a los sitios, algo que
tenía un claro beneficio económico, ¿no? Y un hito significativo es que en 1914 se abrió la primera aerolínea entre las ciudades de San Petersburgo en Florida y su vecina Tampa. Es decir, en Estados Unidos ya empezaron a tener esas redes, ¿no? Transportaban periódicos, correos, pero acortaban muchísimo los tiempos de entrega. Claro. Hasta ahora, hemos pasado por encima la cuestión militar, ¿no? Pero al final la guerra lo cambia todo para la aviación. Es también lo que le da el gran salto tecnológico porque tienes que inventar cosas nuevas, aunque sea para matar a los de enfrente. Y aquí tenemos el caso de las dos guerras mundiales. Sí. Vamos a ir un poco por partes. ¿Qué rol tuvieron los aviones en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo afecta este conflicto al desarrollo aeronáutico en general? Pues al principio de la guerra los aviones se vieron como una fuerza que era complementaria a las de tierra. O sea, era una aproximación parecida a la que habían tenido con el globo, ¿no? O sea, vigilamos desde el aire, vemos cómo se está moviendo el enemigo, pero ¿qué pasa? Que pronto se empezaron a dar cuenta de que los aviones también podían ser una fuerza de ataque. O sea, claro, desde el aire podían bombardear objetivos tácticos, o sea, militares, como también estratégicos, es decir, recursos necesarios para la guerra, como fabricar rutas de suministro, y eso cambió la guerra por completo. De hecho, es típico, si veis alguna peli o alguna recreación, iban con un revólver. Bajaban con el avión ese medio de cartón que llevaban, decían pa, 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 y llevaban una pistola. Bueno, era sí, un pero poco pedestre. Pero... ¿Qué pasa? Que también hay que añadirle el factor psicológico, porque los ataques desde el aire empezaron a causar pavor, era una revolución, te atacaban el Barón Rojo, ¿no? Claro. O sea, lo vemos con los aviones, pero también con los cepelines, que son los herederos del globo aerostático, que además eran... Porque un cepelín es gigantesco. O sea, eran enormes estructuras que también podían bombardear, ¿no? Y de hecho hay registros de cómo las sociedades británicas se morían de miedo al ver aparecer a los cepelines alemanes. Y por supuesto, en este momento fue cuando nació la guerra aérea. O sea, esto llegó sobre todo con la incorporación de las primeras ya metralletas fijas en los aviones, que esto lo desarrolló Anthony Fokker sobre todo, que creó un avión con ametralladoras capaz de disparar a través de las hélices. Pensemos la coordinación que esto tiene que tener para que no revientes la hélice. O sea, al principio era ojo. Luego ya se diseñó un sistema para poder coordinar la pala y la ametralladora. Solían ir dos. Uno delante, pilotando, y otro detrás, que era el que disparaba a los otros aviones. O sea, se también tiraba las granadas, eso se hacía así. ¿Qué pasa? Que esto al final contribuyó a que los pilotos de combate ganaran su propio mérito e incluso que se hicieran nombres. Y ahí los caballeros del aire, los ases, lo que hemos mencionado, el Barón Rojo. Sí. Al final fue un hito de la Primera Guerra Mundial, era el Barón Rojo, que viene un poco de la idea de la caballería, pues está ahí. Claro. Aquí la guerra acelera la producción industrial del sector aéreo, que se vuelve estratégico. No se trata solo de tener un muy buen avión, sino que tenía que tener uno que fuese capaz de producir a gran escala para causar un mayor impacto. Es decir, si tu avión puede con 2 míos, pero yo tengo la capacidad de producir 3, entonces gano yo. O sea, es pura matemática. Sí, es más una suma cero bastante básica. Básicamente. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con el Fokker alemán, que en 1918 fueron capaces de producir más de 300 aviones. Estamos hablando de que hace apenas una década no sabían ni volar. Ya. O sea, estamos en estos márgenes de revolución, ¿no? Es un salto de ingeniería y de producción determinante tanto para futuros conflictos como para la economía, ¿no? Es una prueba más de eso que comentamos en el episodio de la Primera Guerra Mundial, lo que comentaba Hobsbawm, de que este conflicto es el punto de inflexión y el fin definitivo del largo siglo XIX y el comienzo del corto siglo XX, claro, ¿no? Aquí el aire es una forma más de argumentar esto, ¿no? Que esto me recuerda mucho a los drones, ¿no? Que ahora vemos cómo hay drones que hacen de todo, pero hace 10 años o 15 los drones era una cosa súper sofisticada de Estados Unidos para cargarse talibanes. Pero, y vamos a flipar. Claro, entonces que hay revoluciones tecnológicas que en muy poco tiempo dan unos saltos brutales. Pero bueno, a pesar de esta superioridad aérea alemana, como ya sabemos, la Primera Guerra Mundial termina en un armisticio que llevará a esa paz de Versalles, que aquí hemos hablado 1000 veces en No es el fin del mundo de ella, y esto inaugura el periodo de entreguerras, que es una época histórica que normalmente pasamos por alto, también lo hemos comentado aquí muchas veces, pero irónicamente ese periodo de entreguerras, que es muy convulso en lo político, también en parte en lo económico, es a su vez la edad de oro de la aviación. Y es interesante que contemos por qué estos momentos es como el gran
despegue, valga la redundancia, de toda la cuestión de la aviación. Pues a ver, este periodo se parece mucho a la mal llamada era de los descubrimientos que habíamos comentado en el episodio del transporte marítimo, porque la industria se descentra en diseñar aviones capaces de llegar cada vez más lejos, ¿no? Venimos toda la experiencia de guerra, ya tenemos todas estas máquinas, ahora cómo las hacemos más potentes, ¿no? Es el momento en el que se dibujan las grandes rutas aéreas internacionales que luego se multiplicarán con el nacimiento de la aviación comercial. Entonces, nada más acabar la Primera Guerra Mundial, en 1919 se consiguió atravesar el Atlántico, primero en etapas y luego pocos meses después sin parar. Eso te iba a decir, que atravesar el Atlántico tenía su miga. Claro, y esto abrió la ruta transatlántica, le seguirían la ruta del Pacífico o la primera vuelta al mundo en escalas. Y así como los pilotos de la Primera Guerra Mundial se ganaban un nombre por su destreza aérea, en estas décadas estos héroes serán los aviadores que probaban estas rutas, ¿no? Que abrían camino. Los dos ejemplos más conocidos son Charles Lindbergh y Amelia Earhart, que es el primer hombre y la primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario en 1928 y en el 27 y el 28 respectivamente. Estos vuelos permitieron que ya en la década de los años 30 nacieran las primeras aerolíneas internacionales, primero para transporte de mercancías y después de pasajeros, ¿no? De hecho, el Boeing 247 fue el primer avión de pasajeros moderno y salió al mercado en 1933. Y entonces tardaron en hacerlo rentable y la gente pues todavía viajaba mayoritariamente por barco o por tierra, pero aquí ya vemos una forma clara de cómo el transporte aéreo asienta esa globalización tal y como la entendemos hoy. Todavía en unos estadios muy primigenios, porque no hablaremos ya como de las grandes aerolíneas comerciales y todo esto hasta después de la Segunda Guerra Mundial, luego lo veremos, pero aquí ya se empieza a explorar. Y esto además va de la mano de la revolución tecnológica, porque gracias a la segunda revolución industrial se desarrollaron un montón de tecnologías. Al final, en este periodo es cuando los aviones se empiezan a volver mucho más eficientes, mucho más rápidos. O sea, se sustituye la madera, la tela que se usaba para los de la Primera Guerra Mundial ya por metal, los tamaños son mucho más amplios, ya empiezas a cargar más cosas, se mejora la aerodinámica, se les empiezan a meter radios para mejorar la comunicación, que será algo que... Si no, antes ibas a ojo. Claro, pero también se consigue volar de noche, que es un cambio bastante importante, ¿no? Al final sí que van poco a poco evolucionando. Y es verdad, también empiezan a nacer nuevos aparatos de transporte aéreo. Y, por ejemplo, aquí vamos a ponernos un poquito orgulloso patrio, tenemos el invento de Juan de la Cierva. Que este señor en 1920 inventó el autogiro, que a mí siempre me gustaba mucho esto en historia cuando estudiamos el autogiro, porque me recordaba mucho de vámonos a aventuras en el autogiro, ¿sabes? El autogiro a la embajada de Prusia en Siam. Que es básicamente un aparato con una hélice superior que le permitía elevarse en horizontal y que es el precursor del helicóptero, que yo hablaba hoy con Fernando leyendo el guión, y es que me parece flipante la física del helicóptero. O sea, es una cosa que en mi cabeza es como... En fin. La nueva obsesión de Eduardo. Después del mortero es que llega el helicóptero. Nunca he montado en helicóptero, tío. Yo tampoco. Es una cosa que, como lo he visto en Succession. En Vietnam no lo hiciste con música de la Creedence Clearwater. No lo hice. Vaya. Ya, tampoco es que vayas a Vietnam y pues me voy y me monto en un helicóptero. Bueno, no sé yo si los vietnamitas tienen tan buen recuerdo de los helicópteros. Bueno. ¿Sabes? Pero bueno, más allá de la técnica o el impacto económico, es verdad que el periodo de entreguerras también fue un momento, y esto sí que lo hemos comentado muchas veces, de efervescencia ideológica y cultural. O sea, esa épica de los aviones de la Primera Guerra Mundial, de los exploradores, de los grandes hitos, marcó... al final marcó muchísimo a idearios como, por ejemplo, el fascista. O sea, por ejemplo, Gabriele D'Annunzio fue uno de los pensadores más influyentes para el fascismo italiano y este hombre fue un piloto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, imprimió toda esa épica, esa nostalgia, el tecnologicismo, el militarismo. También se veía muy plasmado con esa revolución de lo aéreo, del control del aire, ¿no? Entonces, sí que luego todo esto veríamos cómo influiría en la Segunda Guerra Mundial. También desde una visión como muy imperialista, ¿no? Sí. De la capacidad de llegar... se junta como esas fascinaciones futuristas de llegar más rápido y más lejos con la ambición imperial y el orgullo patrio perdido, ¿no? Hay como unos mejunjes interesantes. Sí, el fascismo le gustaba mucho esa idea el de aluminio. Sí, no, pero más allá, que en el propio fascismo participaron muchos pilotos muy reconocidos, creo que había uno, ahora no caigo, voy a decir que era Italo Balbo, pero a lo mejor me equivoco, que también voló entre Italia y Estados Unidos y también fue como un hito brutal, porque claro, en esa época hacer un vuelo sin escalas transatlántico era una barbaridad. Y creo que en España, también lo voy a decir en memoria, quizás me equivoco, fue el Plus Ultra, que fue de España, no sé si a Cuba, también del tirón.
Y eso fue como, ¡buah! Increíble, chavales. Que también pensad en ese imaginario del perfecto hombre fascista, ¿no? Un hombre fuerte, capaz, no tiene miedo. El piloto, el deportista. O sea, aquí también tenemos todo ese imaginario. A menudo, no siempre, pero a menudo solo. Sí. Es decir, que es también Sí. al final el nuevo explorador. Es Pues como la esta vez peli de del Leonardo aire. DiCaprio del aviador. Claro. También la derivada es Porco Rosso, pero bueno, no hablaremos de Porco Rosso. Continuemos. claro. No, la vi el otro día en el cine. Que En el cine. la han vuelto a poner. Ay, qué bonita es, por favor. Muy buena peli Es Porco increíble. Rosso. La he visto. Siempre Sí, recomendable. sí. Que es que no hay manera de hacerte ver algo de estudio, Gilby, hijo. Sí. Pero bueno, que por muy brillante que fuese el periodo de entreguerras, al final la verdadera revolución tecnológica aérea se da con la Segunda Guerra Mundial. Y esto es importante. ¿Qué cambios trajo este conflicto al transporte aéreo? Podemos decir en el aspecto militar, pero aquí también lo que nos interesa es la parte técnica, ¿no? Del cambio en la aeronáutica y todo eso. A ver, este periodo daría para un episodio en sí mismo, así que vamos a contarlo de forma muy sintética, fijándonos más en las implicaciones, ¿no? Porque para empezar, la Segunda Guerra Mundial es la gran guerra aérea de la historia, ¿no? En la primera, la Fuerza Aérea no dejaba de ser complementaria a lo que ocurría sobre el terreno, pero aquí la aviación jugó un rol central. Sí. La guerra se ganaba en el aire y esto hizo que buena parte de la producción del conflicto se centrase en la industria aeronáutica. Los aviones de cada bando se convirtieron en sus insignias. Las fábricas se volvieron un objetivo estratégico a nivel militar, porque si podías destruir la fabricación de aviones en vez de los aviones después en combate, pues ganabas una ventaja importante sobre el enemigo. Claro. De hecho, la Luftwaffe alemana concentró muchos esfuerzos en destruir aviones británicos antes de que despegaran. Pero también es una etapa de espionaje industrial, ¿no? Desarrollar mejores aviones marcaba la diferencia de batalla y a veces con cosas que parecían muy pequeñas. Y aquí hay unos ejemplos muy curiosos, como es la competición entre el Spitfire británico y el MSBF-109 alemán, ¿vale? Esto es cosa de tu hermano, ¿eh? Sí, esto me lo ha contado él. Total. Claro. Sí, pero esto es una historia muy chula. El británico, el Spitfire, era un avión mucho más eficiente que el alemán, que estaba pensado para ser producido en masa, ¿no? Ganar a volumen. Pero tenía un fallo, el avión británico. Tenía un motor de inyección que era muy frágil en maniobras en las que el avión se ponía boca abajo, ¿no? Como que perdía potencia, entonces llegaba un momento en el que el motor se podía apagar y por lo tanto el avión se caía. Los alemanes lo detectaron y empezaron a forzar esa maniobra en los combates aéreos, lo que causó muchísimas bajas británicas. Y de hecho fue una mujer, que era la ingeniera Beatrice Sealing, que aquí también hablamos un poco de esa idea de las figuras ocultas, quien encontró la solución alterando los motores y permitiendo a los pilotos de nuevo luchar de tú a tú de nuevo contra los aviones alemanes. Ya, aunque los alemanes forzasen esa maniobra, los pilotos británicos podían seguir luchando. Algo que fue clave en momentos de la guerra, como la batalla de Inglaterra en 1940, que fue una batalla de bombardeos que impidió que Hitler invadiera Reino Unido. Que esto es un episodio clave en la guerra. Esto hay muchísimos ejemplos a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, pero nos da una idea de lo importante que fue la dimensión del aire en este conflicto. Bueno, y sí, es que sin el transporte aéreo, es decir, el transporte de tropa aéreo, el día D, todos los... ¿Habéis visto Band of Brothers? Sí, claro. Bueno, yo no he visto la del estudio Ghibli, no pasa nada. Pero a lo que Empate voy a es, uno, no, en esto- Band of Brothers se ve muy bien la aerotransportada. Sí, Es decir, todos los paracaidistas que tiraron tras las líneas enemigas fueron fundamentales el transporte aéreo como tal de personas. Bueno, y hace poco hablábamos de la guerra civil, cómo mueve Franco todas las tropas de Efectivamente, África a la claro. península, ¿no? Pues al final era el transporte. Claro, quizás que esto que hablamos son aviones ya como más de combate, pero luego tienes aviones de transporte de tropa y mercancías que fueron revolucionarios para este periodo. Claro, Sí. efectivamente. Y luego están también, quiero decir, ya por ponernos a un punto un poco extremo, los cero japoneses. O luego está también la parte de los kamikaze, ¿no? De que los pilotos suicidas. No sé si esto era una pérdida un poco estúpida, porque al final también se replantea el avión. Esto luego llegaremos al 11S, te lo podrás imaginar, ¿no? Por dónde va todo esto. De que el avión se podía en sí mismo convertir en un arma, no tanto arrojar cosas, sino el avión en sí como trasto. Pero que esto es también interesante, ¿no? De por qué los usaban, para qué lo usaban y cómo asumían esa pérdida. Pues a ver, esto de por qué los aviones cero japoneses se suicidaban, ¿no? Hacían como esos ataques kamikaze. Esto tiene ya más que ver con la desesperación japonesa en las últimas etapas de la guerra. Pues lo contaremos mejor en el siguiente episodio de Japón que haremos. Que nos quedamos ahí a las puertas. Pero llega un momento en el que los japoneses se ven superados por las fuerzas aliadas y entonces el Mitsubishi A6M0 era un buen avión al principio de la guerra, pero a medida que los aliados fueron derribándolos,
Japón se fue quedando sin pilotos y sin capacidad de competir a nivel industrial en estas batallas. Y entonces, si a esto le sumamos pues estos códigos de honor y esta visión tan militarista, pensaban que era mucho más efectivo y mortífero terminar con un ataque suicida a la desesperada que arriesgarse a perder el avión igual sin causar ningún daño al enemigo. Ya que lo más probable es que me derribes, me voy yo y te hago daño para así como seguir alimentando y ganando tiempo en la guerra. También hay otra película, Eduardo no la va a ver, pero no es de las mejores, pero es El viento se levanta. Esa es de Ghibli, sí. Por eso, a mí me parece flojita. A mí no es la que más me gusta de Ghibli, pero es bonita. Pero es de la vida del ingeniero que crea el cero japonés y cómo se le va ocurriendo y tal. Es otro obseso de la aviación y de cómo volar y de cómo mejorar los modelos. Es que Miyazaki es un obseso de la aviación. Sí. Todas sus películas tienen, bueno, no todas, pero muchas de sus películas algo vuela. Tiene algo aéreo. Y por eso Porco Rosso es tan bonita, porque notas como todo ese romanticismo y esa fascinación por el vuelo que le imprime Miyazaki a la hora de contar una historia. Vale, ahora lo entiendo todo. Pues pasa como en los aviones, que yo me duermo según me siento, me duermo. Y con las películas de Estudio Ghibli me pasa lo mismo. Tú escuchas sonidos de trenes yendo en tren. Vale, o sea, me pasa eso. Ya entiendo por qué con Estudio Ghibli. Bueno, volviendo al tema. Qué faltoso. Es un faltoso. El segundo punto interesante, perdón a todos los que se han sentido ofendidos. Ahora tengo un montón de haters. Pero el otro te van a punto. apuñalar unos otakus. ¿Te imaginas? No voy a poder ir a estas cosas. No vas a ir a poder ir a la Espomanga. No vuelvo. El tema es que me gusta, pero el segundo punto interesante de la Segunda Guerra Mundial es, al final, son los avances técnicos, ¿no? Hay dos importantísimos, que son el motor de reacción o el jet, que sería revolucionario, y aunque parezca raro, también el desarrollo de los radares. Sí. Porque, por un lado, el motor de reacción es lo que hoy utilizan los aviones comerciales. A mí mi padre, que se dedica a esto, un día me explicó con un vídeo y todo, porque es la formación, cómo funciona. Ojalá. Yo saliste traumatizado. Lo entendí en ese momento y ahora se me ha olvidado. Lo siento, papá, se me ha olvidado. La cosa es que es un mecanismo al final que expulsan un gas a muchísima presión y hace que el aparato se propulse a mayor velocidad. ¿Cómo funciona el ciclo? Es muy complicado. ¿Vale? Ahora mismo hay ingenieros aeronáuticos convulsionando. Bueno, pero la cuestión de fondo para nosotros es que esto fue clave no solo porque permitió bombarderos más rápidos para la guerra, sino porque a futuro acortaría muchísimo más las distancias en los viajes en avión, y también porque sin este motor aplicado al aire no habría sido posible pues cohetes o toda la carrera espacial que luego vimos, ¿no? Y luego los radares no son algo que se aplique solo a la aviación, pero sí que fue una tecnología que permitía detectar aviones enemigos, ¿no? Y esto permitía anticiparse a ataques y, de cara a las décadas siguientes, analizar pues si alguien estaba volando tu espacio aéreo. Y curiosamente, al mismo tiempo que se desarrollaba la Fuerza Aérea, también lo hacían tecnologías y dispositivos que la limitaban. Y esto va a hacer que durante la Guerra Fría el avión pierda cierta primacía. Por ejemplo, los bombarderos nucleares, como los que lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, fueron claves para la victoria estadounidense. Pero décadas después se recurrió más a los submarinos nucleares que a este tipo de aviones para mantener la amenaza nuclear. ¿Por qué? Porque eran muchos más discretos y rápidos y un avión se podía detectar más fácil. Claro. ¿Sabes? Y se inventa también los misiles, que eso, además de ser más rápidos, son más difíciles de derribar. Entonces el avión es cierto que queda en un segundo plano. De todas formas, el desarrollo de este tipo de tecnologías no le quita peso estratégico a la aviación o al espacio aéreo. Lo seguimos viendo hoy en día, que al final los bombardeos desde el aire pues siguen siendo muy habituales, ¿no? Lo vemos en Ucrania, lo vemos también en Gaza, lo vemos en un montón de conflictos armados. Pero, ¿cómo reconfigura la Segunda Guerra Mundial la forma en la que percibimos el aire? Pues a ver, cambia cómo percibimos el espacio y el tiempo. Es verdad que ya se venía construyendo pues desde toda esta historia que hemos empezado a contar pues casi a finales del siglo XIX, ¿no? Pero aquí ya se consolida. Por un lado, el aire pasa a ser visto como una parte más del territorio, una dimensión más sobre la que los países proyectan su soberanía. Deja de ser algo intangible a algo que hay que regular. Y es lo que hacen, ¿no? Porque en 1944 se firma el Convenio de Chicago, por el que se regula la aviación a nivel internacional y se establece que los países tienen el control sobre su espacio aéreo. Ellos deciden quién puede atravesarlo y quién no, ¿no? Mira. Por otro lado, la forma en la que los aviones acortan las distancias de viaje hace que la tierra y los espacios estratégicos se vean de otra forma. Esto es algo que ya comentamos en el episodio de Groenlandia, pero merece la pena traerlo aquí. Es como tiene más sentido, La ¿no? gran fricada geopolítica. Esta es la gran fricada geopolítica. Si no habéis escuchado el episodio de Groenlandia, pues os lo contamos aquí también.
que aquí hemos hablado mucho de las teorías clásicas de la geopolítica, ¿no? O sea, si Mackinder definía el área estratégica del mundo en el corazón continental de Asia, fijándose en el poder terrestre del ferrocarril, y luego Mahan hablaba del poder marítimo para dominar el mundo, Sí. con la llegada de los aviones hubo teóricos que se fijaron en el aire, que fueron los estadounidenses George C. Renner y Alexander de Seversky, y ellos argumentaban que el desarrollo de la aviación iba a cambiar la percepción de los mapas y de los centros de poder. Según ellos, el poder aéreo permitía verdaderos imperios globales con capacidad de llegar a cualquier parte del mundo. De nuevo, conectamos con esa idea fascista también que habíamos hablado al principio. Esto le dio un carácter estratégico a regiones que antes no lo tenían, como por ejemplo el Ártico, que al poder ser sobrevolado y acortar las rutas podía ser un nuevo corazón continental. Y así surgió una idea, o sea, una nueva fórmula, que es para dominar el mundo hay que dominar el aire. Y aquí he recuperado varios mapas que trajimos de ese episodio. Tenemos uno que encontramos de la revista Time de 1947, que es interesantísimo. Buenísimo. Brutal. Que especulaba sobre la ventaja estratégica de tener Groenlandia y Alaska, o sea, esto desde un punto de vista estadounidense, y precisamente lo proyecta desde el aire. Desde estos dos territorios, con la fuerza aérea, se podría atacar pues grandes cantidades de millas, ya metiéndote casi pues, a través de anillos concéntricos, alcanzabas llegando distintas zonas del mundo, claro. al Cairo y a Teherán concretamente, Sí, ¿no? sí. Y luego también este nuestro de la OTAN contra el Pacto de Varsovia, que tiene una proyección polar y que nos enseña, si miramos el mundo desde esta perspectiva, la Unión Soviética y Estados Unidos estaban mucho más cerca de lo que normalmente tenemos en cuenta. Les separaba el Ártico, básicamente. Les separaba el Ártico. También es verdad que en Alaska están al lado, en ese estrecho de Bering, pero el Ártico, con los aviones de por medio pudiendo sobrevolarlo, añade una dimensión estratégica fundamental durante la Guerra Fría. Claro. Es que yo con toda esta idea de los imperios globales pienso en que Estados Unidos, en realidad, su hegemonía se ha basado muchísimo en el poder de control del transporte aéreo, en la capacidad de transporte aéreo. Ya no hablo de un misil pero hablo de la capacidad de movilizar y de transportar mercancía y sobre todo militar. Pienso en la invasión de Irak de 2003, el apoyo militar a Ucrania, o hace nada con el bombardeo de Irán. No sé si os acordáis rápidamente cómo vimos un montón de movimiento de material, de bombardeos, o en la retirada de Afganistán. Sí. Que fue bestial el poder aéreo de Estados Unidos, de controlar el transporte aéreo. Ahora iremos un poco a contar la Guerra Fría, pero ahí está el famoso bloqueo de Berlín. Sí. Año 48, no lo sé. Me fallan ahora las cifras. Pero eso es básicamente, creo que aterrizaba un avión estadounidense en el aeropuerto de Berlín cada 2 minutos. Y así era constante para, claro, llevar suministros a la ciudad, que era una ciudad con bastante gente. Entonces era todo por avión. Y Estados Unidos monta un puente aéreo para demostrar a la Unión Soviética que ellos tienen la capacidad de... O sea, es una demostración de poder la fuerza aérea. Claro. Es decir, oye, yo tengo la capacidad de abastecer una transportar ciudad por el aire bloqueada tanto. Que esto también es complementaria a el poder marítimo, porque muchas cosas estos también vienen con las plataformas de los portaaviones y todo esto. O sea, aquí no tenemos que entenderlo como sectores apartados unos de otros, sino que son completamente complementarios, y eso es muy interesante. Que más allá del impacto estratégico, que es muy interesante, este boom, esta explosión del transporte aéreo tiene otros efectos civiles. ¿Esto cómo se refleja tras la Segunda Guerra Mundial y cómo afecta al transporte aéreo? Entonces, lo que ya hemos comentado, que al final se condensa en el transporte civil. Pues al final, hasta ahora hemos tratado la parte de desarrollo del sector transporte aéreo como lo conocemos hoy, ¿no? O sea, es un sector muy diverso que va desde lo civil hasta la defensa, en el que los aviones, en sus distintos formatos, son el medio que más se utiliza. Y en esta segunda mitad del siglo XX lo que veremos es la expansión y consolidación de este sector. Es decir, de hecho aquí, como curiosidad, el final de los Zeppelines, o sea, los Zeppelines no siguieron funcionando, porque en el 37 tenemos lo del Hindenburg. Gran película. Y se vio bueno, yo tengo la imagen, ¿no? Esa mítica, que de hecho creo que la que más se mueve no es del Hindenburg, pero es de otro Zeppelin que también petó. Bueno. Pero bueno, se vio que no eran tan seguros y eran mucho más ineficientes. La cuestión es que aquí vemos que en este periodo se empiezan a expandir las aerolíneas comerciales ya de pasajeros. Esto al principio se hacía reutilizando muchos aviones cargueros de la guerra, pero pronto la industria aeronáutica fue desarrollando jets específicos para pasajeros que eran evidentemente mucho más cómodos, pues podías llevar a más gente, y para esto será clave el desarrollo de los motores de reacción de los que hablábamos antes, que en los años 50 se imponen sobre el resto. Sobre todo viene de la mano de la industria británica. Por ejemplo, con el Havilland Comet, que fue el primer jet comercial en el 52. Y así, por señalar también otros hitos, en estos años es cuando veremos el despegue empresarial de Boeing, que
primero con el modelo el 707 y luego con el 747. Es el famoso. El 747 es muy mítico, es decir, que al final con todo esto redujeron muchísimo los tiempos de viaje, la capacidad de llevar más pasajeros. Poco a poco los aviones se van haciendo mucho más eficientes, mucho más ligeros, más económicos, es decir, generas economías de escala, por lo tanto es más fácil producirlos en masa, y esto hizo que los viajes en avión fueran muchísimo más accesibles para el público general. ¿Qué pasa? Que se empezó a contribuir al auge del turismo. Y lo hemos comentado ya en los últimos episodios, pero en los 50 y los 60 son la época dorada de ese capitalismo con el auge del consumo de masas, de las clases medias, y en esto el turismo tuvo un valor central. Claro, o sea, aquí tenemos que pensar en el catalizador comercial que tiene esto, que es esto, ¿no? Porque antes hablábamos de cómo el aire cambia la percepción sobre los centros estratégicos del planeta, pero es que también lo hace sobre los económicos, porque nacen las potencias turísticas. Claro. O sea, Francia, España, el Mediterráneo en general, más adelante el Caribe, ya más recientemente el sudeste asiático. No serían los núcleos turísticos que son hoy sin el avión. O sea, la posibilidad de viajar al otro lado del mundo para disfrutar y descansar fue un boom de desarrollo para muchos países, y en España somos un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Y además como justo la época del desarrollismo, los 60, ese cierto aperturismo después de la autarquía, se ve muchísimo. En Mad Men se viaja mucho en avión y ya son los 60. Yo estaba pensando en eso, que en Mad Men nos enseña muy bien cómo de repente se revoluciona también la geografía, porque acordaos que ellos dicen, abrimos una oficina en California. Sí. Y era como, madre mía, California, pero de repente estaba cerca. Es decir, una empresa podía agarrar y deslocalizarse o ampliar su mercado y estar mucho más conectado. O sea, también te cambia la idea de tu propia concepción de país, sobre todo nosotros que, claro, vivimos en países pequeños, pues no tenemos tal vez tanto esto, pero quienes viven en países muy grandes, claro, esa dimensión no ya de cómo comprendes el mundo, sino de cómo comprendes tu propio país, tu propio territorio, es muy interesante, claro, si ¿no? tardabas días en llegar en coche, con todos los problemas con el sistema ferroviario estadounidense. Claro, pues evidentemente estar en 6 horas en la otra costa, pues claro, era un gusto. Eso es. Entonces, a los avances técnicos que mencionaba Eduardo antes, que aquí hay muchísimos, o sea, no nos podemos parar en todos, pero pues van desde la mejora de motores a materiales, diseño aeronáutico, se le suma la liberalización del sector en los 70 y los 80, que permite que nazcan muchas aerolíneas de mayor o menor escala y que los viajes en avión y el transporte aéreo se normalicen, se vuelvan parte de la vida cotidiana. Esto también lleva a que los aeropuertos se conviertan en una infraestructura estratégica. Justo. O sea, tenerlo significa estar conectado con el mundo o con el resto del país, ser un territorio de primer nivel. Y esto tiene implicaciones sobre la organización urbana, porque hay núcleos de población que dependen de la economía que trae un aeropuerto. De hecho, pensemos, por ejemplo, en lo que sería Londres sin sus 6 aeropuertos. Y además aquí, como una curiosidad, no es simplemente tener el aeropuerto como hub, o sea, hasta donde yo sé, aeropuertos como por ejemplo el de aquí de Barajas, también se posicionan como lugares en los que las compañías pueden reparar sus aviones. Sí. Es decir, tú prestas un servicio complementario a toda esa red de transporte aéreo porque alguien tiene que repararlos, ¿no? Entonces, hay aeropuertos que también intentan posicionarse a nivel global, a lo mejor no eres el hub rollo Heathrow o Doha, pero sí donde acuden las compañías comerciales o de transporte de mercancías para reparar sus aviones. Me quiere sonar que es el de Huesca, Teruel, uno que se ha especializado solo en reparación y que van... Sí, uno de esos aviones, que estaban ahí, de esos claro, perdidos. El típico de la burbuja, bueno, que no lo ibas a comer con patatas, pues se especializó en reparaciones. Hay unos y van aviones tochísimo de todo el mundo a repararse ahí. Y otros para la formación y hacer pruebas. O sea, hay uno que selección real, de estos que la pista se acaba. O Como uno sí todos. que está, no, que se acaba por dentro el hangar, perdón, tú vas por la zona de donde tendrían que ir los pasajeros y la obra está cortada a la mitad. Se quedaron ahí. Se acabó. Pues en ese se hace mucho entrenamiento con aviones antiguos, así les puedes enseñar el y no lo tienes en una zona... Claro, con con trasiego trasiego y que tiene actividad. Claro, y si ya damos el salto a tiempos actual, a un tiempo más reciente, creo que no podemos hablar de la idea del transporte aéreo sin hablar también del tema de la seguridad, ¿no? Creo que todos tenemos en la cabeza los atentados del 11S en Nueva York. Voy a decir todos. Ya empieza aquí a haber gente de beca que no se acuerda y eso supone un duro golpe para... Sí, gente tío, que no había nacido, no no de había nacido broma, en el de 11S. verdad. Hay gente que puede votar. Ya, que no yo creo que eso nació en lo he el contado 11S. alguna vez, que cuando yo he ido a alguna uni he dicho, oye, ¿vosotros cuál es el primer recuerdo internacional que tenéis? Porque yo siempre diré el 11S. Me han dicho, la guerra en Siria. Y yo, hostia. Se te quedan mal los pies. Digo, madre... Claro. Sí, sí. Me da la alopecia ahí. Venía jubilación. Pues sí, ahí está la cuestión del 11S, los atentados del 11S y cómo revoluciona la seguridad aérea.
pero hay varios ejemplos en los que terroristas han secuestrado aviones en las últimas décadas, incluso que ha habido derribos accidentales, deliberados, en fin, lo que sea. ¿Por qué también son los aviones un objetivo tan atractivo? ¿Qué efectos o qué tienen los aviones que seducen tanto? Al final, el espacio aéreo sigue siendo clarísimamente un central para la seguridad de los estados, ¿no? Las guerras mundiales y los conflictos que las sucedieron demostraron todo el daño que se puede hacer por el aire, pero al final por eso existen defensas antiaéreas y estos radares mejorados, ¿no? O sea, un ataque desde el aire te puede causar un daño estratégico. Y un avión secuestrado, ¿qué pasa? Que añade un elemento de caos y peligro mucho mayor, porque el enemigo puede atacar oculto y ejercer chantaje con los rehenes, ¿no? Esto se ve muy bien con el 11S. Los terroristas de Al-Qaeda tenían como objetivo los grandes centros del poder de Estados Unidos y el impacto, pues claro, era tangible, pero también muy psicológico, ¿no? Si en la Primera Guerra Mundial los cepelines alemanes causaban el pánico social en el Reino Unido, el 11S fue un shock para la seguridad, yo os diría, sin precedentes, ¿no? Sí. Porque la población podía ser atacada ya desde cualquier lugar, en cualquier momento, por pocos individuos, y además el avión se convertía literalmente en una bomba enorme. Pensemos que el avión va cargado con litros y litros de combustible, ¿no? Sí. Y en otros casos es verdad que el objetivo ha sido el secuestro era el secuestro del avión para utilizar a los rehenes como medida de presión. Tienes a muchísima gente metida en un espacio muy pequeño, ¿no? Un secuestro en el aire es mucho más difícil de revertir sin arriesgar la vida de los pasajeros. Y un ejemplo que yo os diría que es el más conocido es el ejemplo del secuestro de Hezbollah del vuelo 847 de Etua, el que iba de Atenas a Roma en el 85, sí. ¿no? O sea, ahí teníamos la guerra civil del Líbano, estuvieron 17 días, hicieron escalas por toda la región. También aquí hemos hablado alguna vez de este, en el que muere el hermano de Netanyahu. Sí, el de Múnich. Este no es el de Septiembre Negro. Que aterrizan en Uganda. Sí, ese es el de Septiembre Negro, ¿no? ¿Fue los que lo secuestraron? O sea, no sé si es Septiembre Negro creo que sí. O el Frente de Liberación de Palestina, pero bueno, unos palestinos que secuestran un avión, lo llevan a Uganda y van los israelíes ahí al final, especial. Tú plántate que es muy fácil. A la mínima que tengas un accidente y luego hay un problema y es si se estrella, tener un aeropuerto en el centro de una ciudad. Se estrella y eso es un... Sí. Un lío. Un destrozo. Sí, la verdad que sí, ¿no? Y a ver, el impacto de todo esto ha sido pues una securitización del espacio aéreo, especialmente después del 11S. Los aeropuertos están llenos de controles de seguridad, se vigilan los materiales, se revisan escrupulosamente a los pasajeros. A las aerolíneas les interesa esto, ¿no? Porque quieren mantener un espacio seguro o de aparente seguridad en el que sus clientes confíen porque les va el negocio en ello, ¿no? Y relacionado con esta visión más comercial, tampoco nos tenemos que ir a los ataques terroristas para pensar en la seguridad de los aviones, porque esto es muy paradójico, pero a nivel relativo es un transporte muchísimo más seguro que, por ejemplo, el terrestre. Sí. O sea, hay muchos más accidentes de coche a diario que de avión, donde no son algo extremadamente residual. Pero de nuevo nos damos de bruces contra el impacto psicológico. Desde nuestra visión, en un accidente de coche se puede llegar a sobrevivir. En uno de avión es muy complicado que esto suceda, ¿no? Claro. Y en coche a lo mejor se matan 2, 3, 4, pero en avión son 120. Claro. Pues claro, dices, se mueren 120 del golpe. Es que eso a nivel psicológico impacta mucho, ¿no? Entonces, por eso las aerolíneas hacen grandes inversiones en seguridad, se revisan los materiales, existen sistemas de redundancia por si hay fallos, se entrena a los pilotos a conciencia, eso también a nivel de la industria aeronáutica sobre todo. Y esto va de la mano con la introducción de la computación en los aviones. Ahora mismo la navegación aérea está tremendamente tecnologizada. De hecho, los grandes avances técnicos de las últimas décadas es precisamente toda esta cuestión de la computación. Entonces, por eso hablamos de lo preocupante que es el caso de Boeing al principio del episodio, ¿no? Esos accidentes ponen en entredicho la fiabilidad de una compañía entera y la confianza que puede tener la gente en el aire. Claro, pero si al final tú divides el número de accidentes que hay entre la cantidad que es brutal, de vuelos que hay cada día en el mundo, el porcentaje de que te toque es absolutamente mínimo. Antes es más fácil que te resbales en la bañera, como Salazar. Uno de los grandes retos de la aviación moderna es también la sostenibilidad. Eso es muy, muy importante, lo hemos comentado al inicio, el tema medioambiental. Hemos dicho que el transporte aéreo supone alrededor del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Entonces, esto es una cuestión muy importante que hay que abordar, que es
por qué el avión es tan contaminante. Sobre todo, Fer, por el tipo de carburante, porque, y esto es importante que los oyentes lo tengan en cuenta, los aviones utilizan combustibles específicos, como por ejemplo el queroseno, que son los que hacen funcionar sus motores mucho más potentes que los de otro vehículo. Pero Claro, es verdad... Que el de tu coche roñoso. Exactamente, el mío no va con queroseno, no tiene el óxido nitroso de Fast and Furious, Claro. ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que ese uso del queroseno emite muchísimo más CO2 y, por supuesto, otros gases contaminantes. Para que nos hagamos una idea, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, un avión emite alrededor de 285 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro frente a los 55 de un coche medio o los 14 de un tren. Esto teniendo en cuenta que depende, por supuesto, del tipo de avión, el tamaño y el número de pasajeros. Esto te viene en el billete. Sí. Que muchas veces tú ves el billete y, madre mía, estás tú puesto. Es que yo, como me descargo el QR, Vale. lo añado el wavelet del móvil y voy con el QR. Bueno, pero en la prehistoria de ¿Cómo cuando se no nota que existía lleva las el cuentas wavelet- y tiene que pedir las facturas? No, pero que tú ves un billete y de todos los datos que te pone, además de tu nombre, te viene, este vuelo emite, yo qué sé, 280 kilos de Pero también de te viene en CO2. el abono transporte de Madrid. Has ahorrado 580 Ah, bueno. CO2 y tú, ok. Bueno, pues ya está, yo te digo Pues lo de los devuélveme billetes. el descuento. Yo es que vengo en coche a trabajar, ya lo sabes. Sé que vamos. En fin, pero bueno, de todas formas, con estas cifras que hemos dado, por si alguien estaba tomando nota, los números son relativos, porque por un lado es verdad que está el volumen de pasajeros y la distancia a la que puede llegar un avión, en cierto modo, también lo compensa, ¿no? O sea, comprándolo, si lo comparamos con lo que contaminaría otro transporte, es decir, en cruzar el Atlántico, contaminarías un montón si vas en un crucero, ¿sabes? Claro, y en tren no se puede. Exactamente, ¿no? O sea, al final también hay que ver eso. Y el problema es, de fondo con esto, es una cuestión de volumen, porque cada vez hay más vuelos con más frecuencia que acortan viajes posibles en tren o en coche. Entonces, lo vemos mucho en Europa, hay cada vez más conexiones entre ciudades internacionales o nacionales que están relativamente cerca, pero se favorece el avión porque los medios terrestres no están tan desarrollados. Por ejemplo, pienso en las conexiones ferroviarias, tanto dentro de España con Portugal o con Francia. Al final tú priorizas el avión antes de coger el tren, ¿no? Y eso al final pues dispara la contaminación. Me lo tío que hace el Madrid cuando juega en Salamanca es como, va en avión. No, hombre, no. ¿Cómo se llama el aeropuerto este de Salamanca? El aeropuerto de Salamanca. No, Sí, tiene no lo otro sabes. nombre. Tendrá un Ya, nombre, sí, pero- no lo sé yo, pero siempre pasa, decía Matacán. 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 Buen nombre, la verdad. Bueno, Vale, otra forma en la que se ve muy bien esto es en la cantidad de pasajeros. ¿no? Claro. Un avión grande que pueda trasladar a 200 pasajeros será menos contaminante que 200 jets privados Claro. que trasladen a una sola persona. Y aquí es donde nos encontramos de nuevo con la cuestión de clase, que nos damos de bruces siempre con esto en todos los episodios que hacemos de temas de recursos y tal, porque una de las grandes revoluciones de la aviación de las últimas décadas es como, bueno, comentábamos al principio, el low cost. Si sale más barato volar a un lugar que ir en tren, la gente va a priorizar claro. el avión Efectivamente. y esto va a dinamizar y aumentar los viajes. Si se plantea como una solución que los vuelos comerciales sean menos asequibles para reducir su número y con ello la contaminación, no se trabaja contra la aviación privada en realidad, ¿no? O sea, como que al final abordas el problema pero de una forma muy desigual. Dejas que la gente que tiene jets privados, que tiene mucho dinero, pueda seguir volando y el turista de menores ingresos Claro. que vuela con la compañía low cost, pues se pierde su capacidad de viajar y de hacer turismo, ¿no? Entonces, igual hay que regular antes el jet privado de Taylor Swift que el avión low cost que permite a muchas personas viajar al extranjero. Completamente. O bueno, pues conocer mundo, Hacer su vida. hacer No, su pero- vida, básicamente. Pero es verdad que con esto muchas veces se orienta de ese modo y es un error, es decir, la contaminación evidentemente hay que reducirla, pero empieza abordándolo a nivel relativo. ¿Sabes? Claro, y que nosotros, o sea, yo no puedo viajar en jet privado, pero Taylor Swift sí que puede ir en un Airbus 320. Sí. A lo mejor, bueno, con alguna incomodidad impropia de su estatus, pero bueno, oye, que también esto me parece interesante. A lo mejor hay gente más friki, en el mejor sentido del término, que nos es capaz de dar alguna clave, que nos lo pongan en comentarios, pero al final esta idea de hacer aviones cada vez más grandes no ha terminado de funcionar. Porque no sé hasta qué punto, el problema es que llega un punto en el que aunque lo hagas más grande, no es necesariamente más eficiente. Ahí Claro. está el Airbus 380, que era ya un trasto inmenso, Es que para que no ha terminado de funcionar. ¿Para qué necesitas aviones tan grandes si lo que quieres es una afluencia de horarios? Y a lo mejor Claro. esa cantidad de esos aviones en líneas el que estén muy demandadas y que trasladen a una gran cantidad de pasajeros, tal vez en horas punta, con además el plus de que tal vez puedes vender servicios premium como las clases business y todo esto, pues puede que ese avión tan grande te sea rentable, incluso sea como una insignia de tu compañía.
compañía. Pero en el fondo a lo que se ha apostado es a tener más aviones, más pequeños, más económicos de mantener, que trasladan a un menor número de viajeros, pero en el fondo te da igual porque tú mantienes una afluencia grande de gente. Aquí obviamente depende de la línea a la que vayas, pero claro, en esas líneas más cortas, ¿para qué necesitas un supertocho? Claro, y que el salto de eficiencia no es tan grande, es más por capacidad. Y una cuestión que me estoy acordando ahora... ahora... juntan los asientos de los que tienes, por ejemplo. No, una cuestión que me estoy acordando ahora, que hablábamos en la cuestión del transporte marítimo de los puertos, es el tamaño del puerto y el calado que puede acoger a ciertos barcos. Y esto también pasa con los aviones, es decir... Un A380, que es gigantesco, necesita una pista de aterrizaje muchísimo más grande que una 320 o 310, y eso, claro, en una infraestructura, por ejemplo, en aeropuertos europeos que normalmente están cerca de las ciudades o algunos ya dentro de las ciudades, se hace imposible que ese tipo de aviones puedan operar ahí. Ya, pero ahí lo que yo te diría es que ese tipo de avión va a ir a un aeropuerto que sí que puede aterrizar. Es decir, te va a ir a un Heathrow, te va a ir a un Barajas, te va a ir a De Gaulle, y de nuevo entramos no te va a ir a Bilbao. Y de nuevo entramos con la idea de mira lo que pasa en el aeropuerto del Prat, que lo tienen que ampliar ahora para dar cabida a aviones más grandes. Es decir, que muchos aeropuertos no están tan bien adaptados pero a los ahí el aviones. planteamiento es, pues si alguien quiere venir en un 380, llega a Madrid y se coge un tren a Barcelona. Ya, claro. ¿Sabes? Sí. Claro, pero ahí también está la competitividad entre ciudades, ¿no? Ciudades que ya tienen desarrollados esos grandes aeropuertos que aspiran a ser hub internacional y que quieren convertirse en esos núcleos donde pues lleguen esas grandes líneas o esos grandes viajes que atraviesan el mundo, las líneas transatlánticas y tal. Y hay aeropuertos que, por ejemplo, a nivel europeo, eres una ciudad media, puedes tener vuelos con el resto de Europa, pero no puedes tener vuelos, pues por ejemplo, con Latinoamérica. Tienen que tenerlo aeropuertos más grandes, Pues ¿no? Claro. Sabemos aquí que lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Que el sector del automóvil está apostando por la electrificación para descarbonizarse. No sé si es posible hablar de aviones eléctricos o con otros combustibles, pero en cualquier caso, ¿qué medidas está tomando el sector para hacer frente a ese reto, ese problema? Porque es un problema de la contaminación. Pues a ver, es complicado hablar de la electrificación del transporte aéreo, la verdad, porque tanto Boeing, Airbus y otras compañías más pequeñas es verdad que lo están explorando con distintos proyectos que buscan sustituir o reducir estos motores de combustible por baterías eléctricas de litio. El problema es que un avión necesita baterías más potentes y duraderas que un coche. Claro. Algo que para algunos tamaños de avión o distancias de viaje no es nada rentable. Claro. Entonces, para ganar espacio para las baterías, por ejemplo, se tendría que reducir el número de pasajeros porque ocupan más espacio que, por ejemplo, ese motor propio combustible, ¿no? O el resto del peso del avión. Es posible que se popularecen los jets privados eléctricos o aviones comerciales más pequeñitos y que también se combinen en un formato híbrido para reducir estas emisiones, pero no es extensible a todo el sector. Entonces lo que vemos es que la electrificación es una apuesta más minoritaria. La apuesta principal está en los combustibles, ¿no? O bien sustituirlos por hidrógeno verde, como propuso, es algo que se ha explorado, o bien que sean biocombustibles, es decir, que emiten mucho menos CO2 que los querosenos actuales. En esa línea están los SAF, ¿no? Que son los combustibles de aviación sostenibles, que son biocombustibles aplicados a los aviones, básicamente. Y ya se están utilizando en los modelos más modernos y también mezclándolos con pues, querosenos o combustibles típicos para reducir las emisiones de una forma a la que se aplican a otros transportes. Otra cosa que se está haciendo es explorar nuevos materiales y mejoras de diseño para reducir el peso de los aviones y que no consuman tanto, ¿no? Pero claro, al final pues esto es más complejo, ¿no? Es como una estrategia que sigue distintas patas. En el fondo nos vemos con el problema de que los transportes pesados son muy difíciles de descarbonizar por completo. Entonces podemos optar como mucho a reducir su impacto, pero no a eliminarlo del todo, como con cualquier cosa en general, pero con estos especialmente. Claro, y además también aquí yo estaba pensando que no somos conscientes de la cantidad de peso que se ha reducido de los aviones actuales. Pero una bestialidad porque... con materiales mucho más ligeros. Pesan muy poco. Pero aún así son trastos gigantescos y que pesan un quintal. Pero y que yo os diría que de las industrias, la aviación se invierte una cantidad de pasta tremenda en la eficiencia energética. Porque al final, en el momento en el que tú eres capaz de utilizar un combustible que es un poco más eficiente y te da un poco más de energía, eres capaz de llegar más lejos. Y al final depende mucho de el poder mantenerlo en el aire. Un combustible un pelín menos denso que pese un poco menos. O quitarle un gramo a cada tuerca. Claro, porque al final también hay que tener en cuenta que tienen que tener un combustible de reserva por si de repente no son capaces de tomar tierra. Claro. Que eso también es importante, ¿no? O sea, es algo que se nos suele pasar por alto. Y luego también está el reto económico importante para las aerolíneas. Por un lado, porque amortizar un avión se tarda tiempo.
Sí, claro. Es decir, y también producirlo. Es decir, en este reto de la descarbonización, producir esos nuevos aviones no se producen de la noche a la mañana. Vas a tardar y tienes que sustituir mucha flota, ¿no? Y luego también para las más grandes es mantener la rentabilidad en pleno auge de las low cost. Es decir, aumenta también el precio de los combustibles, hay más presiones de los estados para ajustarse a los estándares climáticos, por lo tanto las aerolíneas tienen retos muy complicados, ¿no? Y una cosa importante es que desde los 80 se apuesta muchísimo en todas las compañías aéreas por la rentabilidad, es decir, luchan constantemente por reducir costes, porque así es como mantiene realmente el modelo económico y haces frente a toda esa competencia. Pero es que, claro, con el panorama climático, igual llega un momento en el que ese modelo de reducción de costes no se sostiene. La pregunta aquí, que es la que nadie por ahora sabe responder, es cómo van a conjugar las aerolíneas ese cambio de enfoque para seguir siendo rentables, porque ya hay aerolíneas grandes que han soltado líneas. Es decir, si pensamos en las grandes europeas, se han centrado más en un medio largo radio, es decir, largo radio es transatlánticos, vuelos de más de 4 o 5 horas. El corto, que es el nacional, muchas lo han dejado a compañías low cost, en las que al final el confort no interesa tanto como el precio y el tiempo, ¿sabes? Claro, o a una filial ya separada, que es como... Bueno, pero en el momento en el que le metas el factor ecológico, ahí tienes un reto muy grande. Claro. Hay gente, también aquí habrá un poco de debate, que ha llegado... no sé si a extremos, pero a puntos de defender que directamente hay que dejar de volar como medida para reducir esa contaminación. De hecho, en el orden mundial tenemos un artículo de hace tiempo de Teresa Romero que analiza esta perspectiva o este argumento. No sé vosotros qué opináis al respecto de eso, de si hay que volar menos. También creo que enlaza mucho con el debate sobre la turistificación, o sea, que hay como varias cosas entrelazadas, que no es sencillo, no es de sí o no. Ya. No, esto, a ver, no es fácil. Yo creo que aquí, con lo que pasa con todo esto, es un problema de modelo de fondo, ¿no? Y de nuevo también, yo creo que no hay que olvidar tampoco nunca esa visión de clase. Creo que sí que aquí hay dos líneas. Una cosa es la regularización la regulación que pueden hacer los estados o el sistema internacional para atacar o pues la contaminación que genera, en este caso, el sector del transporte aéreo, ¿no? De cómo reducimos la cuestión de, oye, es que tenemos muchísimos vuelos que generan muchísimo CO2. Y eso es algo que hay que hacerlo, ¿no? Y limitar a las aerolíneas y favorecer que la industria y la economía, este mercado, vaya por otro lado. Creo que, por ejemplo, se toman medidas interesantes como la idea de prohibir los vuelos nacionales, que esto depende mucho del país, porque de nuevo, claro, desde un país como es España, más pequeño, esto podría ser factible, pero claro, tiene que ir de la mano con inversiones que fomenten... Con no quedarte parado en mitad Eso es, que fomenten una mayor conexión... Claro. Por vía de tren, por vía de carretera, por las secciones como más contaminantes. Entonces esto es un todo. Si tenemos un país muy mal conectado, por muy pequeño que sea, en el fondo el avión va a ganar peso. En países muy grandes hay que asumir que esos vuelos nacionales van a seguir siendo necesarios para la conectividad entre regiones. Estados Unidos, China, Rusia, bueno, ¿cómo vas a viajar países si no? archipiélagos como Indonesia. Claro, entonces en el fondo lo mismo con las rutas transatlánticas o las grandes rutas internacionales. No vamos a poder quitarnos el avión en ese sentido, entonces vamos a tener que seguir volando. Y también creo que aquí hay una idea de cómo percibimos el ocio y las aspiraciones y el tema del turismo, y esta es la razón más de ser como un turista responsable. Aquí hicimos un episodio de la sostenibilidad del turismo. Creo que sí que hay una parte de responsabilidad de los consumidores, pero también hay que entender las capacidades de cada uno, ¿no? Y ahí hay un modelo de fondo que dices, bueno, si tienes poco tiempo, pocas vacaciones, claro, quieres viajar, no quieres quedarte, o sea, quieres hacer algo que, pues, viajar a la otra parte del mundo, lo cual es muy lícito, también igual tienes que pensar cómo lo haces, pero es que igual no tienes la capacidad para hacerlo simplemente monetaria. Entonces yo creo que hay que empezar a atacar más con un nivel de prioridades más claro. No hay que pedirle al pobre señor que ahorra todo el año para irse a donde sea, a Tailandia, o para cogerse el vuelo súper barato de la compañía low cost a Londres 2 días, puede, a lo mejor, a las 6 de la mañana. Y decirle, no, este pobre señor Claro. está contaminando muchísimo. Pues sí, contribuye a esa contaminación, pero de nuevo, más hace el que tiene el jet privado o el que coge no sé cuántos vuelos al año. Entonces yo creo que ahí hay que manejar un poco los impactos, pero es muy complicado. Claro. Sí, yo estoy con Alba. Me sale una vena marxista. Claro. Esto es una cuestión de clase y... O sea, no... Me sale marxista y liberal a la vez. Es marxista, combo. pero deja a la gente que huele.
Es decir, vea por los que realmente tienen un impacto climático. Claro. Es decir, yo que un CEO se coja un avión suyo a la... Bueno, pues sí, está guay, pero a lo Todo mejor le meto una tasa... Lo que estuvimos hablando Claro. aquí en el episodio de Davos, que de repente, o cumbre del clima y llegan 600 jets privados al aeropuerto, no sé Pues dónde, yo lo siento, queda ¿sabes? feo, es raro. Claro, ese es el tema. Pues le meto una tasa que va a arreglar toda la vía ferroviaria Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla. Me explico, que también hay una cuestión, y luego lo que dice Alba, creo que es completamente lícito también como individuo el pensar que a lo mejor pues cruzarte el mundo para una semana no renta. Claro, que a lo mejor pague el que más contamina, que al final es quien utiliza el jet privado, quien viaja muchísimo. A lo mejor por negocios pues te toca coger, yo qué sé, 100 vuelos al año. Bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, tienes que pagar un poco más de lo que sea. Y no está mal, porque es tu curro, pero tienes que hacerte cargo de esa parte. Y quien viaja una vez al año, pues no le pegamos al pobre Manolo, que va, yo qué sé, que quiera hacer un viaje a Roma, que pague más, porque por una vez que sale de casa, pues que encima no tenga que comerse ese marrón. Bueno, yo creo que es un debate muy interesante, con muchas aristas. Aquí al final lo vamos analizando a través de distintos episodios, y ya digo, es una cosa como muy poliédrica, pero bueno, es muy interesante. Muchas gracias, Salva, por contarnos todo esto. Gracias a vosotros. Quedas liberada, te puedes ir de Ya vacaciones. puedo irme. Esto es como la sirena del cole, básicamente. Ya Total. no sé Claro, cuántos que de junio. esto lo hemos grabado con mucho margen, entonces yo ya estaré súper de vacaciones cuando salga claro. esto, pero De bueno. chill, esto pues, con la pajita, en la Con la tumbona. respuesta automática del correo. Exactamente. sí, que ya ha sido programada. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Fernando, yo no me voy. Nunca me iré de tu tú vida. no, exactamente. Estaré Don't aquí. forget you are here forever. Y muchísimas gracias a Moeve, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Gracias, por supuesto, a quienes nos escuchan, a ti, que estás ahí en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Amazon, en Apple. Suertudo, suertuda, si nos escuchas desde un avión yendo de vacaciones. Nos das mucha envidia, esperemos que hayas disfrutado en episodio. Y en cualquier caso, nos tienes aquí muy pronto de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.